Una sacudida de entendimiento golpea al joven. Él es Alban Oldran, de 15 años, y acaba de comprender una verdad horrible: es el noble villano de este mundo, destinado a la ruina. Mientras una sirvienta se retira al fondo, disculpándose por un derrame, la gravedad de su destino se asienta sobre él. Este mundo, ahora lo sabía, era el de una novela de fantasía. Y él era su antagonista, un personaje perezoso, arrogante y con la peor personalidad posible. A pesar de haber nacido con un talento natural, nunca se esforzó. Comprendió con una certeza escalofriante que, si continuaba por este camino, estaba condenado. La imagen de esa perdición era vívida en su mente, él mismo, arrastrándose por un callejón inmundo, completamente destrozado. Su destrucción no era una posibilidad, sino una certeza. Recordó el punto de inflexión específico de la novela. Su caída comenzaría después de ingresar a la academia, como resultado directo de perder un duelo contra el protagonista de la historia. Resolvió en ese mismo instante cambiar su vida para evitar ese destino. Un golpe repentino en la puerta lo sacó de sus pensamientos. ¿Quién podría ser? La puerta se abrió para revelar a un hombre mayor con un bigote pulcro y atuendo formal. Se presentó como Servas, el mayordomo. Alban lo reconoció al instante. Este era Christian, un plebeyo que, en lugar de su abuelo, servía lealmente a la familia y continuaría apoyando a Alban incluso después de su caída. Servas entró, con los ojos ligeramente abiertos por la sorpresa. Preguntó si Alban de verdad se estaba vistiendo solo. La pregunta tomó a Alban por sorpresa, se dio cuenta de que su repentino cambio de comportamiento ya estaba llamando la atención. Se maldijo internamente por ser tan impaciente. Rápidamente trató de disimular, explicando que simplemente era más rápido de esa manera y que era lo correcto, dado el largo tiempo que Servas le había servido. Luego, ofreció una silenciosa palabra de agradecimiento. El mayordomo hizo una pausa, claramente conmovido por la inusual muestra de gratitud. Aprovechando el momento, Alban hizo una petición audaz. Le dijo a Servas que quería aprender el arte de la espada, añadiendo que sabía que el mayordomo poseía un corazón para la espada. La declaración quedó suspendida en el aire, dejando a Servas completamente sin palabras, con los ojos desorbitados por la conmoción. El silencio atónito del mayordomo le provocó una sacudida de pánico. Se preguntó si se habría golpeado la cabeza. Sabía que tenía que cambiar su futuro, pero ¿cómo podría convencer a Servas? Mientras su mente corría a toda velocidad, una nueva idea surgió de repente. Pero antes de que pudiera expresar este nuevo plan, Servas se inclinó hacia adelante, con una expresión repentinamente seria. Le dijo a Alban que las cosas eran diferentes ahora, y que ni siquiera debería pensar en casarse. El mayordomo miró al joven amo en el suelo. Sin inmutarse por su posición, Alban insistió en que Servas lo atacara con la intención de matar, sin dudarlo. Servas respondió con calma que, aunque normalmente no se molestaría con algo así por el bien de Alban, cumpliría su palabra. Luego se levantó, declarando con nueva determinación que dominaría tanto su dieta como su esgrima en medio año. Esta firme determinación pareció sorprender a Servas. Alban solicitó entonces formalmente su tutela, a lo que Servas accedió. Con expresión grave, el mayordomo prometió todo su apoyo, presentándose con su nombre completo, Servas Christian. Mientras Servas hacía su juramento, Alban celebraba internamente, preparándose para el difícil camino que le esperaba. Una semana después, el entrenamiento había pasado factura. Alban estaba desplomado en el suelo, jadeando en busca de aire. Servas se paró sobre él, preguntándole despreocupadamente si estaba listo para rendirse. Agonizando, Alban protestó que le dolía todo el cuerpo y que primero necesitaba construir una base adecuada. Su queja fue interrumpida cuando Servas desvió sin esfuerzo su siguiente torpe estocada. Alban gritó que su instructor era simplemente demasiado fuerte. Con una ligera sonrisa, Servas le aconsejó que era mejor entrenar tanto los músculos como el equilibrio a la vez. Cayó al suelo de nuevo, completamente agotado. Su cuerpo se negaba a moverse. Sintió que estaba acabado, cada respiración entrecortada enviaba una sensación de desgarro a través de sus músculos tensos. Observando la forma exhausta de su amo, Servas reflexionó que, dado que Alban partía de una desventaja tan grande, podían permitirse tomarse su tiempo. Sin embargo, un cálculo crucial le vino a la mente. Se dio cuenta de que, a su ritmo actual, tardaría al menos 3 años en poner a Alban en buena forma. Al oír esto desde el suelo, los ojos de Alban se abrieron de par en par por la conmoción. Las palabras, 3 años, resonaron en su mente. Ese plazo era inaceptable. Una nueva y frenética energía surgió a través de él. Poniéndose de pie, espada en mano, declaró que la situación era una molestia y le gritó a Servas que le siguiera el ritmo. El repentino ardor de su amo le encantó. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Servas mientras levantaba su propia espada de entrenamiento, elogiando el espíritu del chico y prometiendo acompañarlo hasta donde quisiera llegar. Presionó al joven amo sin descanso. Después de un mes de entrenamiento, sus espadas chocaron. Reconoció la buena forma de Alban con el espadón, pero le gritó que todavía era demasiado lento, exigiéndole más. Pasó otro mes y la velocidad de Alban aumentó drásticamente. Se abalanzó, llamando a su mentor por su nombre, pero Servas simplemente le advirtió que no bajara la guardia. 3 meses después, se encontraban en la boca de una oscura caverna. Alban expresó su sorpresa de que existiera una mazmorra en sus tierras. Servas lo confirmó, especificando que estaban en una sección muy peligrosa donde incluso los monstruos más débiles suponían una amenaza significativa. Luego se dirigió a Alban, afirmando que la espada que ahora portaba era diferente de la que tenía al principio, gracias a su entrenamiento. Quería ver los frutos de ese entrenamiento puestos a prueba.
La pregunta quedó en el aire, ¿demostraría esa espada su valía en una batalla real? El joven amo lo entendió de inmediato, esta era su prueba final. Siguiendo la mirada de su mentor, vio una pequeña criatura gruñendo. Servas la identificó como un monstruo de bajo nivel, un goblin. Explicó que los goblins suelen moverse en manadas y luego le hizo una pregunta directa, ¿podría Alban derrotarlo? La mandíbula del joven se tensó, con los ojos fijos en el objetivo. Sin decir palabra, avanzó hacia la solitaria criatura. A medida que se acercaba, más goblins emergieron de la oscuridad, rodeándolo. Observando desde la distancia, Servas recordó su evaluación inicial, había esperado que el chico se rindiera después de 3 días. Sin embargo, ese cachorro desesperado se había negado a abandonar, absorbiendo cada lección con una aptitud casi antinatural. Respondió a su carga con un poderoso mandoble, su concentración era absoluta. Para un genio impulsado por el esfuerzo, no hay límites. Se alzó victorioso entre los monstruos caídos. Una oleada de emoción invadió a Servas, quien se preguntó cuándo fue la última vez que sintió su corazón tan conmovido. Con una convicción renovada, resolvió depositar su fe en el joven, reconociéndolo como alguien verdaderamente justo. En medio de la carnicería de los goblins caídos, Alban se erguía, con la espada pesada en la mano. Era una figura aparentemente bendecida por un dios del amor, pero rodeado por la cruda realidad de la batalla. Su victoria no pasó desapercibida. Desde la entrada de la caverna, resonó el sonido de un aplauso lento y deliberado. Servas le ofreció sus felicitaciones, comentando la impresionante demostración mientras reflexionaba para sus adentros que esto era un marcado contraste con el despiadado manejo de la espada del pasado. Se acercó al joven, con una sonrisa en el rostro, y declaró que Alban se había vuelto fuerte. Con un tono de finalidad, Servas afirmó que no le quedaba nada más que enseñarle. Alban, aún procesando el elogio, solo pudo ofrecer su gratitud como respuesta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y, por un momento, Alban se quedó sin habla. El peso de la declaración de su mentor se asentó sobre él, y su expresión cambió de la sorpresa a una tranquila resolución. Apretó el puño, una oleada de emoción lo invadió. Una amplia y triunfante sonrisa se abrió paso a través de la suciedad de su rostro, sus ojos brillando con lágrimas de validación no derramadas. Pasaron 6 meses desde el inicio de su entrenamiento. En el gran salón de la finca Oldran, la voz de Alban resonó con incredulidad mientras confrontaba a su mayordomo. Exigió saber si era cierto, si realmente le habían enviado una propuesta de matrimonio. Servas, siempre sereno, simplemente le pidió que bajara la voz. Su conmoción inicial dio paso a una especulación nerviosa. Empezó a preguntarse en voz alta qué tipo de persona sería, esperando a alguien linda y amable. Servas comentó secamente que la dieta debió de ser un gran éxito, ya que había resultado en una novia. La idea pareció sorprender a Alban como una noticia potencialmente buena, pero seguía confundido. Se volvió hacia Servas, con tono insistente. Exigió saber qué casa había enviado la propuesta. Como respuesta, el mayordomo simplemente se aclaró la garganta, preparándose para dar la noticia. Un tenso silencio se apoderó del lugar antes de que Servas finalmente pronunciara el nombre, el ducado de Barúa. El nombre golpeó a Alban como un golpe físico. Empezó a caminar de un lado a otro frenéticamente, su voz elevándose con agitación. Exclamó que el ducado de Barúa era una casa de un rango mucho mayor que su propia baronía y exigió saber por qué una familia tan poderosa se interesaría por la suya. Él miraba con incredulidad mientras Servas explicaba la situación. Mientras Alban había estado inmerso en sus estudios, Servas había estado haciendo los preparativos para su prometida. La mujer en cuestión no era otra que la Etitia Barúa. Su reputación la precedía, conocida como una niña problemática, sus fechorías habían provocado la ruptura de un compromiso, dejándola sin a dónde ir. El nombre golpeó a Alban con la fuerza de un impacto físico. La comprensión lo aplastó, y una lágrima solitaria trazó un camino por su mejilla. Todos sus esfuerzos durante el último medio año, ¿para qué habían sido? Ahora veía que todo lo estaba llevando directamente a un camino de ruina. Mientras él se desplomaba, Servas continuó, señalando que la hija de los Barúa era conocida por tener una personalidad bastante difícil y simplemente animó a Alban a perseverar. Pero el consejo era demasiado para soportarlo. Fuera de la gran mansión, Alban dejó escapar un largo y agonizante grito, lamentando lo problemático que era todo. Alban levanta las manos exasperado, exigiendo saber por qué debería rechazar el acuerdo. Solo porque es una molestia, insiste, con la voz tensa. Servas permanece impasible, con los ojos cerrados mientras escucha. Él se da la vuelta, murmurando que la alternativa es aún más molesta. Servas explica la situación con calma, si Alban desea convertirse en enemigo del poderoso marquesado de Barúa, es libre de hacerlo, pero Servas le advierte que lo dejará inconsciente si se resiste. Más tarde, con Alban sentado, Servas se para frente a él y le pregunta qué ha hecho exactamente la mujer en cuestión. Alban solo puede responder con una sola palabra, rumores. El hombre mayor comienza a enumerar los rumores que ha escuchado. Habla de que ella malversó los impuestos de su propio territorio para alojar a un joven, y de cómo despilfarró los bienes de su prometido en un derrochador sin remedio. Mientras escucha, la expresión de Alban se ensombrece, concluyendo que parece una persona verdaderamente horrible. Aprieta el puño con frustración. Se había esforzado tanto, incluso haciendo dieta, todo para cambiar su destino. Ahora, todo se siente completamente inútil. A pesar de sus recelos, su expresión se endurece con determinación. Espera afuera con Servas mientras un gran carruaje se detiene. Se prepara, preguntándose qué clase de mujer espantosa está a punto de aparecer. La puerta del carruaje se abre y desciende una joven de cabello largo y elegante.
Su mirada es distante y sombría mientras baja. Él la mira, completamente desconcertado. Esto no era para nada lo que había imaginado. Logra articular un saludo atónito. Buenos días. La mujer se presenta formalmente. Soy Laetitia Barúa, declara con compostura. A partir de hoy, estaré al cuidado de la familia Oldran. Es un placer conocerlo. Albán, todavía procesando la situación, solo puede hacerse eco de su sentimiento. Servas entonces da un paso adelante, inclinándose ligeramente. Soy Servas, el mayordomo, dice. Debe de estar cansada por su largo viaje. La acompañaré a su habitación de inmediato. La mirada de Laetitia recorre el área antes de que observe en voz baja, él no está aquí. Ella anunció que había venido sola. Al fondo, Albán y Servas observaban cómo se acercaba. Mientras la observaban, Albán se dirigió a su mayordomo y le preguntó su opinión. Servas comentó lo hermosa que era, lo que le llevó a disculparse cuando Albán aclaró que no se refería a eso. El mayordomo se ofreció entonces a resumir su impresión en una sola palabra. Se ajustó el guante, con expresión seria, y la declaró, extraña. Albán estuvo de acuerdo con la evaluación. Se dio la vuelta, reflexionando que su comportamiento era demasiado diferente de los rumores, no podía ver ni rastro de los 3 males, por los que era infame. Explicó que, en lugar de desagrado, percibía cierta franqueza en ella. Servas asintió, añadiendo su sospecha de que había algo más en la situación, un lado oculto en ella. Resuelto, decidió que necesitaba investigar qué estaba pasando con ella, pero subrayó que debía hacerse sin que nadie más se enterara. Esperaba que la conversación avanzara rápidamente para facilitar las cosas. Informó a Servas de su plan para extraerle toda la información posible, disculpándose por involucrarlo en los asuntos de la familia Barúa. Servas aceptó el plan, pero la atención de Albán fue captada de repente por algo, lo que le llevó a preguntar qué ocurría. Su mente evocó el marcado contraste entre los rumores y la realidad. Había esperado a una mujer grosera y maleducada, pero la dama Laetitia que tenía ante él poseía una dignidad innegable. La revelación hizo que un sonrojo se extendiera por su rostro. Un pensamiento surgió, quizás, después de todo, era una esposa adecuada para él. La idea le agradó. Su agradable pensamiento se hizo añicos al instante por el recuerdo de un encuentro pasado. Recordó haberle contado con entusiasmo sobre un aventurero que ni siquiera podía comerse un mímico, solo para que ella lo ignorara por completo. Se levanta bruscamente de la mesa, su silla rechina con estrépito contra el suelo. Grita su nombre, Laetitia, pero ella simplemente deja sus cubiertos con un suave clic, su expresión indescifrable mientras él murmura un cortante, gracias por la comida. Su frustración aumenta mientras se queja a Servas de que ella sigue negándose a hablar. Servas sugiere secamente que tal vez su broma fue simplemente de mal gusto, lo que le vale una réplica cortante, cállate. Él sigue dándole vueltas a la situación. Servas observa que este tratamiento de silencio ha persistido durante 3 días enteros, admitiendo que su opinión sobre Albán ha cambiado. Mientras Servas expresa cierta comprensión, el puño de Albán se aprieta. Se pregunta si lo están poniendo a prueba, decidiendo que no puede echarse atrás ahora. Su determinación se ve avivada por el recuerdo de su intento de acortar la distancia entre ellos. Había llamado a Laetitia, invitándola a dar un paseo, decidido a llevarse bien con ella. Incluso había intentado iniciar una conversación acercándose con una poción, preguntándole sobre sus preferencias, pero ella pasó de largo sin decir una palabra. Su objetivo era claro, conseguiría que se llevaran bien. El recuerdo de sus intentos fallidos lo deja completamente abatido, desplomado sobre una mesa con amargura. Secándose una lágrima de frustración, se da cuenta de que si se rinde ahora, nunca la entenderá. Concluye que no hay otra manera, debe tomar el asunto en sus propias manos. Con un propósito renovado, se acerca a un gran par de puertas dobles. Llama con firmeza, diciendo, Laetitia, ¿tienes un momento? No hay respuesta desde dentro. Asomándose, la ve absorta en un libro, ignorándolo como esperaba. Ella habla sin levantar la vista, aconsejándole que quedarse encerrado no es saludable. Al ver su indiferencia, una sonrisa se dibuja en su rostro mientras desenvaina su espada. Si así es como ella quiere jugar, decide, entonces él con gusto asumirá el papel del villano. Pasa a la acción, irrumpiendo a través de las puertas con la espada desenvainada, la madera astillándose a su alrededor mientras carga hacia el interior de la habitación. Su violenta entrada dejó a Laetitia completamente atónita, con los ojos muy abiertos de incredulidad mientras contemplaba los restos astillados de su puerta. Cuando recuperó la voz, su sorpresa se convirtió en furia. Exigió saber qué estaba haciendo, pero él simplemente se quedó en el umbral destrozado, anunciando que iba a entrar. Le dijo que no se preocupara, ya que haría reparar la puerta de inmediato. Su ira se desbordó. Con los brazos cruzados en señal de desafío, lo amonestó por su audacia, cuestionando cómo podía atreverse a entrar a la fuerza en sus aposentos privados y exigiéndole que tuviera algo de vergüenza. Él le dio la espalda, aparentemente impasible ante su diatriba. Cuando ella cuestionó su propósito, él respondió con una calma escalofriante, explicando que para un villano como él, irrumpir en la habitación de una dama es un medio perfectamente aceptable para lograr un fin. Luego se giró para encararla, con una sonrisa de confianza en los labios mientras se apoyaba en una mesa cercana. Yendo directo al grano, dejó clara su exigencia, quería que Laetitia tuviera una cita con él, de inmediato. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desarmándola por completo. Su ira se desvaneció, reemplazada por una pura e incomprensible confusión. En un sendero bañado por el sol, Albán estira los brazos, declarando lo maravilloso que se siente el aire fresco. Se vuelve hacia Laetitia y le pregunta si está de acuerdo.
Con una mirada fría y distante, ella responde que podría haber sentido lo mismo si él no estuviera allí con ella. Su fría respuesta le hace agitar los brazos cómicamente, insistiendo en que no da miedo. Sin embargo, su semblante se vuelve serio al instante al darse cuenta de que ella sigue en guardia. Reflexiona con amargura que, si sus posiciones estuvieran invertidas, él tampoco confiaría en un hombre como Alban Oldran. A pesar de este reconocimiento interno, rápidamente pone una cara alegre y señala el camino. Declara que una vez que atraviesen este sendero de montaña, les esperará una vista aún más espectacular. Él parte a paso ligero, pero la Letitia le pide que espere. Respirando con dificultad, le explica que no está acostumbrada a caminar por un terreno tan accidentado. Su súplica le hace detenerse. Considera que tomar el camino principal habría requerido preparativos previos. Disculpándose por su descuido, le pide que lo excuse por lo que está a punto de hacer mientras su mano enguantada se adelanta. Antes de que ella pueda reaccionar, la levanta en brazos. La Letitia suelta un grito de sorpresa, con una expresión que mezcla el shock y la confusión. Con una sonrisa confiada, le pregunta si de esta manera evitará que se le cansen los pies. Su sorpresa se convierte rápidamente en indignación. Le dice que no la toque y le advierte que no haga nada extraño. Alban simplemente cierra los ojos, comentando que sus protestas son una molestia. Sin que la pareja lo vea, Servas los observa desde la distancia con un catalejo. Levanta el pulgar con orgullo, exclamando que el entrenamiento de Alban ha valido la pena, maravillado de lo fácil que le resulta cargar a la joven dama. Mientras tanto, la Letitia empieza a reconsiderar, pensando que tal vez sus acciones no son tan extrañas después de todo. Continuando por el sendero con ella en brazos, Alban de repente divisa algo. La llama para que mire, anunciando que la vista que prometió ya es visible ante ellos. El sendero se abre a una vista impresionante, un vasto y hermoso paisaje que se extiende bajo ellos. La Letitia se queda sin aliento, completamente cautivada. Alban la observa, con una sonrisa amable y satisfecha en su rostro al ver su reacción. Él le explica que este es un lugar panorámico dentro del territorio de Oldran, uno que quería mostrarle específicamente a ella. Sorprendida, la Letitia pregunta en voz baja si de verdad se refería a ella. Él lo confirma con una sonrisa amable, añadiendo que esta es la tierra que protegerán juntos. Su sincera declaración hace que el corazón de ella se acelere y un sonrojo le suba a las mejillas. Mientras siguen caminando, ella reflexiona sobre lo que le habían dicho, que Alban Oldran era un sinvergüenza arrogante y descarado. La realidad es tan diferente que comenta en voz alta que él no es como dicen los rumores, captando su atención. Él se vuelve con un brillo juguetón en los ojos, corrigiéndola al decir que llamarlo descarado es quedarse corto. Luego aclara que no es un simple sinvergüenza. Con una amplia sonrisa de dientes afilados, se declara orgullosamente un gran villano, dejando a la Letitia momentáneamente atónita por su audaz afirmación. Su sorpresa da paso a una sonrisa de complicidad. Ella replica amablemente que un verdadero villano nunca admitiría serlo. Su simple lógica lo deja sin palabras. Él la observa a la orilla del agua, golpeado por una súbita revelación. Su rostro sonriente era lo más poderoso que había encontrado jamás. Ella lo llama por su nombre, deleitándose con el agua fresca que salpica sus tobillos. Le pregunta si este simple placer campestre es una experiencia nueva para una dama de la ciudad. Ahora sentados juntos en la orilla, él le pregunta en tono juguetón si está contenta de que la traten como a una chica de campo, aunque rápidamente añade que solo está bromeando. Él sugiere entonces que aprovechen esta oportunidad para presentarse como es debido, ya que no saben nada el uno del otro. La Letitia parece desconcertada por la sugerencia formal, pero Alban insiste en que, aunque a ella no le interese, a él sí. La Letitia comienza el intercambio, presentándose formalmente como la Letitia Barúa. Comparte que sus comidas favoritas son el té y los cones, y que su pasatiempo es jugar con los niños. Alban nota su afición por los niños, lo cual ella no niega, antes de que él declare que es su turno. Él se presenta como Alban Oldran, diciendo que su comida favorita es el filete, aunque actualmente está reduciendo su consumo. Como pasatiempos, enumera la práctica con la espada y simplemente holgazanear. La Letitia comenta que es difícil saber si es un gran trabajador o no, una evaluación con la que él está totalmente de acuerdo. Él continúa, admitiendo que aunque no se haya esforzado mucho para llegar a donde está, le gusta bastante la persona que es la Letitia ahora. Su conversación se ve abruptamente interrumpida por la aparición de un oso enorme y corpulento que sale del bosque. La Letitia grita que es un monstruo, y Alban identifica a la criatura como un oso asesino. La bestia, conocida por asolar las granjas locales, suelta un rugido feroz. La Letitia, alarmada por su agresividad, sugiere que huyan de inmediato. Sin embargo, Alban desenvaina su espada, con la mirada fija en el monstruo. Se da cuenta de que su objetivo es la Letitia y afirma que es imposible que rechace semejante desafío. Con una potente embestida, intercepta a la criatura, gritándole que se aleje de la Letitia. En un destello de acero, su espada corta limpiamente el cuello del monstruo, decapitándolo de un solo y decisivo golpe. El cadáver sin cabeza del oso asesino se desploma en el suelo. Alban se aleja de la bestia muerta, suspirando con fastidio porque su conversación fue interrumpida. Llama a la Letitia, preguntándole si está herida. Ella responde, asegurándole que está bien, solo un poco sorprendida ya que era la primera vez que veía un monstruo. Alban la observa, con una expresión de preocupación en su rostro. Piensa para sí mismo que ella debe estar aterrorizada, al haberlo visto atacar a un monstruo por primera vez. Él se acerca, tocando suavemente su mejilla para comprobarlo por sí mismo. Mirándola a los ojos, le dice que está realmente contento de que no esté herida.
Laetitia se queda desconcertada por su repentina cercanía y su comportamiento gentil. Su rostro se sonroja mientras lo mira fijamente, un suave sonido escapa de sus labios. La intensidad del momento parece abrumarla. Reaccionando instintivamente, extiende la mano y agarra con fuerza la manga de él, su voz tiembla ligeramente mientras pronuncia su nombre, Albán. Su agarre en la manga de él provoca una pregunta confusa por su parte. Ella levanta la mirada, con la voz llena de sospecha, y exige saber por qué él es tan amable con ella. Ella insiste, recordándole que él es una víctima de su matrimonio político forzado tanto como ella. Le pregunta por qué no acepta simplemente el apoyo de su familia y la deja en paz. La respuesta de él es encantadoramente alegre, simplemente quiere consentir a su linda esposa. Mientras lo dice, toma suavemente la mano de ella. Su actitud juguetona se desvanece, reemplazada por una seriedad repentina. Admite que sus palabras anteriores eran solo una fachada y le pide sinceramente que revele sus verdaderos sentimientos, lo que realmente quiere y qué cargas lleva. Ella retira la mano, insistiendo en que es mejor para él que permanezca ignorante y no se involucre. Él responde con firmeza, afirmando que ya está involucrado. Con el puño cerrado, ella cede y accede a darle un único consejo. Su mirada es intensa y seria. Le da su cruda advertencia, si realmente desea proteger a la familia Oldran, entonces debe perseguirla. La declaración lo deja completamente atónito. Laetitia recuerda su pasado. Desde los 5 años, su compromiso matrimonial estaba decidido. Su yo más joven se preguntaba por su prometido, el duque Mauro, cuestionándose si sería una persona maravillosa. Pero la realidad, ella lo sabía, era muy diferente. En realidad, el duque Mauro era un hombre necio e indulgente. Se le ve riendo estruendosamente, rodeado de mujeres en una fiesta suntuosa, diciéndoles que tomen lo que deseen. Al ver a Laetitia a lo lejos, la llama por su nombre y le pregunta qué quiere. Sus compañeras en el sofá levantan la vista, sorprendidas por su repentina aparición. Ella lo confronta directamente, afirmando que el aumento de los impuestos está causando problemas a la gente del dominio. Le advierte que, si las cosas continúan así, los ciudadanos sufrirán enormemente. Él responde con un gesto despectivo, su expresión se endurece. Le dice fríamente a la chica de la pipa de la casa Barúa que no se meta en política. Los ojos de Laetitia se abren de par en par, conmocionada e indignada por sus crueles palabras. Muda por la conmoción, solo puede soltar un pequeño jadeo mientras él le da la espalda por completo. Mientras sale silenciosamente de la habitación, las mujeres del sofá empiezan a reírse. Una comenta que habló fuera de lugar, mientras que la otra la llama chica de la pipa y considera su seriedad patética y risible. A solas, la fachada de compostura se desmorona. Laetitia llora, agarrándose el pecho mientras recuerda que desde niña le enseñaron que él era su importante prometido, una persona a la que debía respetar. Su dolor no era solo por ella, sino por la gente. En las calles del pueblo, los ciudadanos sufren, empobrecidos y luchando por sobrevivir bajo el duro gobierno del duque. Y desde un punto de observación oculto tras un muro de piedra, Laetitia los observa, con una expresión llena de una tristeza silenciosa y decidida. Observaba la lúgubre procesión desde las sombras de un callejón. Un ataúd era transportado por las calles mientras la gente del pueblo lloraba. Un hombre suplicaba que tenía un hijo enfermo, mientras una niña pequeña llamaba a su padre, y su hermano mayor intentaba consolarla. Su mirada se ensombreció al oír a una mujer cercana lamentarse de que esa era la 12ª muerte del mes y que ya no les quedaba nada para comer. El peso de su sufrimiento se posó sobre ella. Esta sombría realidad solidificó su determinación. Apretando los puños, supo que las cosas no podían seguir así. En un almacén silencioso, comenzó a recoger monedas de un gran cofre. Comprendió que el dinero de los impuestos del pueblo estaba siendo despilfarrado por el duque Mauro. Si él no lo usaba para su gente, entonces ella lo haría. El recuerdo entonces cambió, saltando 3 años hacia adelante a un gran y concurrido salón de baile. Allí, con una sonrisa cruel y triunfante, el duque Mauro señaló al otro lado del salón. Anunció en voz alta a Laetitia Barúa que, con efecto inmediato, disolvía su compromiso. Ella se quedó helada a distancia, vestida con un traje de gala, incapaz de procesar sus palabras. Solo pudo preguntar de qué estaba hablando. Él continuó su humillación pública con una expresión de suficiencia. Le preguntó si de verdad creía que no se había dado cuenta de que estaba malversando los impuestos de su territorio para despilfarrarlos en los bienes de su familia. Su acusación la dejó sin palabras. El rostro de Mauro se ensombreció, sus ojos fríos, mientras declaraba que, sin importar la razón, un ladrón sigue siendo un ladrón. Asestó su golpe final, con otra mujer ahora aferrada a su brazo. Proclamó que Laetitia no tenía derecho a poner un pie en su territorio. Su nueva acompañante lo vitoreó, llamándolo magnífico. El recuerdo golpeó a Laetitia con una claridad repentina y abrumadora. De vuelta en el presente, se llevó una mano al pecho. Así que a eso se refería aquel día. La comprensión la invadió. Recuerda una escena de su infancia, un sueño de una boda que una vez anheló. Un sueño que ahora cree que nunca volverá a ver. El recuerdo cambia a un momento más duro, cuando le ordenaron que abandonara su hogar de inmediato. Aprieta el puño, recordando cómo sintió que no tenía derecho a protestar, pero incluso entonces, lo había aceptado. Con una mirada decidida, había reconocido su destino, preparándose para todo lo que estaba por venir. 6 meses después de ese día, en la finca de los Barúa, le presentaron a su nuevo prometido, el barón Alban Oldran. Los rumores lo precedían, susurros de un hombre cruel y desalmado que le había hecho cosas indecibles a su anterior prometida. Se había preparado para lo peor. Sin embargo, el hombre que conoció en realidad era diferente.
Habló de proteger sus tierras juntos, mostró un alivio genuino cuando ella resultó ilesa e incluso la invitó tímidamente a una cita. El recuerdo de su amabilidad le saca lágrimas. Era alguien que la miraba, la veía de verdad e intentaba creer en ella. Es por esa misma razón que siente que debe alejarlo. No puede soportar arrastrarlo al peligro, arriesgarse a perder algo precioso de nuevo. Decide que ya ha tenido suficiente, que se acabó el dolor y el miedo. Abrumada en la soledad de su habitación, se derrumba, agarrando su vestido. Las lágrimas caen mientras se pregunta desesperadamente qué camino debe tomar. Mientras tanto, en el pasillo, Servas le comenta a Alban que Lady Lotesha ya ha sido elogiada más que suficiente. Alban pasa a su lado sin decir una palabra. Se detiene un momento, una sonrisa escalofriante se extiende por su rostro. Un único pensamiento lo consume. Bueno, entonces, ¿cómo debería matarlos? Él consideraba sus opciones, desde atraer al hombre al mar hasta encargarse de él directamente. Pero Servas interrumpió sus oscuros pensamientos, declarando que el asunto aún no había concluido. Alban lo cuestionó, preguntando si se esperaba que simplemente abandonara el tema después de que la Letitia fuera forzada a asumir la culpa. Servas confirmó que la situación no era tan sencilla. En respuesta, Servas le hizo una revelación sorprendente. Parecía que la propia Lady Lotesha había estado malversando los bienes de la familia Beltry. La noticia impactó a Alban, dejándolo momentáneamente sin palabras. Su conmoción se convirtió rápidamente en furia. Golpeó la mesa con el puño, gritando que era imposible. Insistió en que ella nunca haría algo así. Servas mantuvo la compostura, instándole a calmarse y a considerar que, si la acusación era cierta, debía haber una razón para ello. Aún agitado, Alban exigió saber qué posible razón podría existir. La razón, explicó Servas, era que Lady Lotesha había estado malversando los fondos para cuidar de niños que sufrían en la pobreza. Los había estado protegiendo. Esta revelación lo tomó por sorpresa. Servas continuó, recordándole a Alban que a la Letitia siempre le habían gustado los niños. En lugar de despilfarrar los bienes de la familia Beltry, había invertido los fondos para aliviar la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Se apoyó en la mesa, mientras todo el peso de la verdad caía sobre él. Ahora lo entendía, la habían obligado a actuar como una tonta incompetente. Sus repetidos intentos de alejarlo, su comportamiento frío, todo era para protegerlo, para evitar que se viera envuelto en sus problemas. Tras un momento de silenciosa contemplación, llamó a su mayordomo. Desde la puerta, Servas le respondió. El mayordomo preguntó cuál fue la reacción honesta de su amo al enterarse de la verdad. Antes de que Alban pudiera responder, Servas ofreció la suya propia. No seas ridículo. Una sonrisa amenazadora se extendió por el rostro de Alban. Siento lo mismo, declaró, con voz baja e intensa. Apretando el puño, le pidió ayuda a Servas para enseñarles a los canallas que habían atormentado a la Letitia lo que es un verdadero villano. En la mesa, la Letitia hace una pausa, con un trozo de pan en la mano, y le pregunta a Alban qué acaba de decir. Frente a ella, Alban confirma que ha difundido un rumor. Él sonríe con confianza, explicando que para limpiar el nombre de la Letitia, él, Alban Oldran, está planeando activamente su venganza contra el duque Mauro. La Letitia pronuncia su nombre con incredulidad mientras él, despreocupado, le da un bocado a su comida. Ella se levanta bruscamente, golpeando la mesa con las manos mientras le advierte que si el duque Mauro se enterara de algo así, se convertiría en un objetivo. Alban simplemente le dice que se calme. Entonces él revela que en realidad difundió un segundo rumor, diferente, al mismo tiempo. La Letitia solo puede mirarlo, confundida por esta nueva información. Entonces se revela el segundo rumor, que Alban y la Letitia tienen una relación terrible, y él le está ofreciendo en secreto al duque Mauro una gran suma de dinero para que se la quite de encima. Se imagina al duque escuchando esto, con una sonrisa siniestra en su rostro. Él se inclina hacia adelante con una expresión de confianza, como si presentara una solución brillante. Ella sigue perpleja, señalando que este nuevo rumor contradice por completo al primero. Alban confirma que así es. Él explica con una sonrisa astuta que no importa, los rumores son más efectivos contra aquellos con la conciencia culpable. Mientras tanto, en la casa Bertolli, el duque Mauro está sentado solo, con aspecto molesto. Reflexiona sobre las noticias, observando que los dos rumores que ha oído son completamente contradictorios. Él escucha mientras la Letitia informa sobre los diversos rumores que se extienden por la ciudad, que está siendo vigilada o que la están utilizando como un trapo desechable. Su expresión se agria, considerando los chismes absolutamente reprensibles. Ella se vuelve hacia él, con expresión inquisitiva, y pregunta por qué está sucediendo esto. Él se recuesta en su silla con aire de suficiencia, comentando que, si bien se rumorea que no se llevan bien, tal vez haya algo de verdad en ello. Su mente evoca un escenario placentero, la Letitia declarando que Alban Oldran es un hombre de la peor calaña, completamente incompatible con alguien tan seria como ella. Imagina a Alban derrumbándose en una agonía teatral, un pensamiento que dibuja una sonrisa oscura en su rostro mientras considera la posibilidad de un asesinato. Mientras tanto, el objeto de sus oscuros pensamientos, Alban, bebe tranquilamente de una taza. Reflexiona que Mauro debe de estar angustiado por la situación en este momento, pero reconoce que los rumores por sí solos aún no son suficientes para que su plan tenga éxito. Dirige su mirada a la Letitia, con expresión cada vez más seria. Le dice que es precisamente por eso que necesita un movimiento final y decisivo, y que ella es la clave. Sin embargo, la Letitia se aparta de él, apretando la mano en un puño. Se disculpa, pero se niega a cooperar, afirmando con firmeza que no involucrará a la familia Oldran en su búsqueda personal de venganza. La llama por su nombre, con tono insistente. Le explica que sus acciones no son solo por la venganza de ella, no puede aceptar el estado actual de las cosas.
Luego revela que ha escuchado toda la verdad sobre todo lo que ella ha hecho, lo que hace que sus ojos se abran de par en par por la sorpresa. Él continúa, afirmando que sabe que todo lo que hizo fue para ayudar a la gente de su dominio. Laetitia baja la mirada, incapaz de encontrar la suya, admitiendo que, a pesar de sus motivos, es un hecho que se manchó las manos con malas acciones. Inclinándose hacia adelante con una sonrisa de complicidad, le pregunta si siente algún remordimiento ahora que se sabe la verdad del asunto. Antes de que ella pueda formular una respuesta, él responde por sí mismo, afirmando que, para él, es todo lo contrario. Miró a Laetitia al otro lado de la mesa, expresando su sincera alegría por haberla conocido. Poniendo sus manos sobre las de ella, declaró que había tomado una decisión, la apreciaría por el resto de su vida. Se inclinó, con la mirada intensa, y proclamó que ella era la única digna de ser su esposa. Juró que nunca la dejaría ir, ni aunque el mundo se pusiera patas arriba, y que ciertamente nunca le causaría daño. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras pronunciaba suavemente su nombre. Su expresión se endureció al desviar la mirada, declarando que por esa misma razón, nunca podría perdonar a Mauro. Juró hacer que el hombre que le había causado tanta infelicidad pagara por sus acciones. Ella pareció sorprendida por su intensa declaración, secándose una lágrima del ojo y comentando la audacia de sus palabras. Tiempo después, en los almacenes de alimentos del territorio de Oldran, Laetitia esperaba dentro de uno de los vastos edificios de almacenamiento. La voz de un hombre resonó en el espacio, disculpándose por la demora mientras sus pasos se acercaban. El hombre que apareció no era Albán, sino el duque Mauro, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. La expresión de Laetitia se agrió al instante, reconociendo a Mauro Beltori y pensando para sí misma que era tan desagradable como lo recordaba. Sostuvo una carta, su sonrisa ensanchándose en una mueca maliciosa. Fingió sorpresa, comentando lo impactado que estaba de que ella, de entre todas las personas, le enviara una carta para solicitar una reunión. El plan de la carta, declarando que no es solo una carta sino una maldición, llena de numerosas quejas contra el barón Oldran. Sonríe con suficiencia mientras Laetitia, con el rostro grabado por la desesperación, admite que ha llegado a su límite y que ya no puede soportar estar con un hombre así. Su súplica se vuelve más frenética. Insiste en que Albán es un hombre mucho mejor de lo que Mauro podría ser jamás, y le ruega a Mauro que la rescate por completo de la familia Oldran. Él finge simpatía, comentando que debe haber soportado una terrible experiencia. Su acompañante, de pie a su lado, está de acuerdo, señalando que se rumorea que el barón Oldran es el peor tipo de hombre. Su fingida preocupación se hace añicos cuando estalla en una risa salvaje y burlona. La mira, con un brillo cruel en los ojos, y le pregunta si así fueron realmente las cosas. Una confundida Laetitia solo puede pronunciar su nombre en señal de interrogación. La risa es interrumpida por una nueva voz. Desde las sombras detrás de Mauro, emerge Albán, su presencia imponiendo atención al ser identificado como el barón Oldran. Laetitia jadea su nombre en estado de shock, con los ojos muy abiertos al contemplar su sombría expresión. Él se gira, con una mirada de sorpresa en su rostro, y pregunta si Albán no sabía que él también había estado en comunicación con el barón. Laetitia retrocede, con una expresión de absoluta incredulidad ante la revelación. Él continúa regodeándose, explicando su plan. Mientras se extendían los rumores de su discordia, recibió una carta de Laetitia que creyó genuina. Afirma que la súplica de ayuda de ella le obligó a actuar, forzándolo a atraer a Albán. Mientras Laetitia mira horrorizada, Albán le pone una mano tranquilizadora en el hombro. Su explicación se convierte en una diatriba personal. Apuntando con un dedo acusador, Mauro declara que siempre ha despreciado a Albán, describiéndolo como un hombre aburrido y demasiado serio, completamente desprovisto de encanto. Albán escucha, con una expresión indescifrable. Él desestima el linaje de Laetitia, afirmando que como hija de la casa ducal Barúa, su única utilidad fue romper su compromiso. Ahora, se burla, ella tiene un aliado capaz que ha sido traicionado por ella. Albán permanece impasible. En respuesta a las acusaciones, Albán simplemente levanta una mano. Asiente, dirigiéndose a Mauro con deferencia y declarando que seguirá sus órdenes. Él esperaba la orden, listo. Con una sonrisa cruel, el duque Mauro apuntó con el dedo directamente a Laetitia, que se quedó boquiabierta. Dio su orden con una sola y escalofriante palabra, mátala. Declaró que había estado esperando esas palabras. En un instante, desenvainó su espada y se abalanzó, no hacia Laetitia, sino directamente contra un atónito duque Mauro. Su espada cortó el aire, un borrón de acero destinado a incapacitar a su verdadero objetivo. El ataque dejó al duque Mauro tendido en el suelo, mientras su acompañante jadeaba incrédula. Albán se volvió hacia Laetitia con una sonrisa. Ella comentó que se había pasado un poco de la raya, pero él simplemente le devolvió el cumplido, elogiándola por su excelente actuación. Todo el enfrentamiento había sido una farsa. Ella ocultó una sonrisa triunfante tras su abanico, diciéndole a Albán que era un honor recibir su elogio. Cerca de allí, la acompañante de Mauro solo podía mirar, con el rostro convertido en una máscara de puro horror ante el completo giro de los acontecimientos. En el gran salón, Albán yace en el suelo mientras Laetitia lo llama preocupada. Sobre ellos, el duque Mauro exige furiosamente saber si Albán se está burlando de él. Él levanta la vista, con una leve sonrisa en los labios, y cuestiona la exigencia de disculpas del duque. Albán señala con calma que fue Mauro quien primero le tendió una trampa a Laetitia. En un movimiento rápido y fluido, Albán desenvaina su espada, el acero pulido brilla mientras la apunta hacia adelante. Ya de pie, declara que nunca perdonará a Mauro. Jura que le hará probar la misma desesperación que Laetitia se vio obligada a soportar, dejando atónitas tanto a ella como a la acompañante de Mauro. El duque se burla de la idea de su compromiso, tachándola de increíble.
sonríe con desdén, declarando que sus acciones son un magnífico acto de rebelión y un grave crimen. Su acompañante asiente con entusiasmo, preguntando burlonamente si una noble caída y un varón sin dinero realmente creían que podían salirse con la suya. La Letitia le dice que se calle, pero la mujer replica que entiende la situación perfectamente. Mientras una bota pulida avanza con determinación, el rostro de Mauro se tuerce en una sonrisa amenazante mientras comienza a hablar. Sus palabras son interrumpidas por la repentina aparición de un hombre severo con un parche en el ojo. El recién llegado afirma que si la posición de Albán puede justificarse, entonces todo está bien. Mauro se gira, su expresión cambia a una de pura conmoción mientras balbucea. Ustedes. La imponente figura es identificada como Hugh Crown, comandante de los caballeros reales y comandante supremo de los caballeros. Le ordena al duque Mauro que se detenga, exigiendo saber si el duque es consciente de quién es. Pálido y conmocionado, Mauro solo puede preguntar por qué su excelencia Crown está aquí. Hugh explica que su amigo Servas lo invitó a la finca Oldran, pero que casualmente escuchó algo realmente indignante, un complot para matar a la hija de la casa ducal Barúa. Ante esta revelación, el rostro de Mauro se queda sin color, con los ojos desorbitados por el terror. Mientras el duque permanecía congelado, Servas se adelantó rápidamente, intentando calmar la situación. Insistió a Hugh Crean en que todo era un malentendido por parte de Alban Oldran, presentando una carta del duque Mauro como prueba. Hugh, con una expresión indescifrable, aceptó el documento. Examinó el papel, señalando en voz alta que, si bien mencionaba, echar una mano, para él, exterminio, de la Letitia, no declaraba explícitamente que el barón Oldran lo hubiera escrito. Servas, sudando ligeramente, declaró que, no obstante, era una prueba concluyente. Mientras el comandante deliberaba, el duque Mauro se volvió hacia Albán, con el rostro transformado en una máscara de pánico y furia. Acusó a Albán de haber planeado toda esta confrontación. Albán simplemente sonrió, fingiendo ignorancia y preguntando qué podría querer decir el duque. Saboreó interiormente su victoria. Su intención desde el principio fue que Crown escuchara la palabra, matar, del mismo modo que se había asegurado de que su propia carta no dejara ninguna prueba incriminatoria. Reflexionó sobre lo malvada que era como persona, mientras la Letitia observaba en silencio desde atrás. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la orden decisiva de Hugh Crown. El comandante de los caballeros ordenó que el duque Mauro y la Letitia fueran puestos bajo custodia, declarando que el asunto se resolvería mediante un duelo. El duque lo miró con incredulidad. Encontrando una escapatoria al arresto, aprovechó la oportunidad. Mauro apuntó un dedo tembloroso y acusador hacia Albán y anunció en voz alta que, para restaurar su honor, retaba formalmente al barón Alban Oldran a un duelo. Una amplia y depredadora sonrisa se extendió por el rostro de Albán. Comentó que, aunque esto se estaba volviendo tedioso, le proporcionaba una oportunidad perfecta para derrotar al duque abierta y legítimamente. Con un gesto, aceptó. Con los términos establecidos, el suelo del almacén fue despejado para formar una arena improvisada. Los combatientes tomaron sus posiciones, observados por Hugh Crown, Servas y la Letitia desde un lado. Desde su posición, la voz del comandante de los caballeros resonó en el espacio. Declaró formalmente que él, Hugh Crown, serviría como testigo oficial del duelo. Al otro lado del suelo, el duque Mauro temblaba de rabia, jurando que mataría a su oponente sin falta. Sin inmutarse, Albán levantó una mano, declarando que antes de empezar, solo tenía una pregunta para el duque. Se mantuvo tranquilo antes de que comenzara el duelo, planteándole su pregunta al duque Mauro. ¿Tenía alguna intención de disculparse con la Letitia? Si el duque mostraba un poco de remordimiento, ofreció Albán, terminaría las cosas pacíficamente. La proposición solo avivó la ira de Mauro, cuyo rostro se contrajo de furia. Su furia estalló, Mauro gritó que Albán muriera y cargó hacia adelante, con la espada en alto para un tajo descendente. Albán simplemente lo vio venir, su expresión sin cambios mientras aceptaba la respuesta del duque. No detuvo el ataque con su espada, sino con un solo puño reforzado que paró la hoja en seco, el impacto destrozando el suelo bajo ellos. Mauro retrocedió, con la nariz ensangrentada, completamente aturdido. Albán declaró que ya no se contendría. El duque, agarrándose la cara, no podía entender qué estaba pasando o por qué Albán no acababa con él. Volvió a blandir su espada, un arco desesperado de acero, pero Albán lo esquivó sin esfuerzo. La mente de Mauro se aceleró con incredulidad. No podía comprender por qué ninguno de sus ataques conectaba, o como el notoriamente perezoso Alban Oldran se había vuelto tan poderoso. La razón quedó brutalmente clara cuando Albán le dio una potente patada en el estómago al duque, enviándolo al suelo. De pie sobre el noble jadeante, Albán explicó que era simple, había estado entrenando intensamente durante los últimos 6 meses. Continuó, con voz fría, explicando que mientras Mauro se había estado dando lujos y haciendo sufrir a su gente, la Letitia había estado trabajando incansablemente para evitar que el dominio se derrumbara. Desde el suelo, el duque respondió con desdén que no le importaba si sus súbditos morían, descartándolos como si no fueran nada. Un tenso silencio cayó, roto solo por el sonido de los dedos del duque raspando el suelo de piedra. En un instante, la espada de Albán estaba en la garganta de Mauro. Le dijo al duque que los nobles no son más que parásitos, incapaces de sobrevivir sin la gente a la que gobiernan. La Letitia, explicó, entendía esta verdad y lo había arriesgado todo para salvar el dominio de Vels. Acusó al duque de pisotear los sentimientos de ella. Mientras la Letitia observaba, su voz apenas un susurro al pronunciar el nombre de Albán, una fuerza poderosa envió a Mauro volando hacia atrás por el salón. Poniéndose en pie a trompicones, el duque Mauro soltó un rugido incoherente de furia y cargó una última vez.
Albán se mantuvo firme, con la espada lista, preparándose para recibir el asalto final y desesperado. No se defiende de la embestida del duque, sino que responde con un contraataque cegadoramente rápido. Su espada destella y, en un instante, el brazo del duque Mauro es cercenado a la altura del hombro, la sangre brota de la herida mientras la extremidad cae al suelo. El duque se desploma de rodillas, un grito gutural de agonía brota de su garganta mientras mira el muñón ensangrentado donde solía estar su brazo. Levanta la mirada, con la mente aturdida por el shock y el dolor, deseando que su oponente pruebe la misma desesperación. Su oponente, sin embargo, permanece impasible, mirando a la patética figura. Le dice al duque que esta es su oportunidad de experimentar la misma desesperación que la Letitia soportó. Su mirada es fría y resuelta. Sabe lo que debe hacerse, pero antes de que pueda actuar, una suave presencia lo envuelve por detrás. La Letitia le rodea el torso con sus brazos, apoyando el rostro en su espalda. Murmura suavemente, suplicándole que se detenga. Su voz está llena de preocupación mientras le ruega que cese, advirtiéndole que más violencia solo manchará su propio espíritu. Ya es suficiente, Albán, le suplica. Él duda, girando la cabeza para mirarla mientras pronuncia su nombre. Una sonrisa suave y aliviada adorna los labios de ella. Se giran para mirarse, con las manos entrelazadas. La Letitia lo mira con gratitud, agradeciéndole por haberse enfadado tanto por ella. Desde un lado, Yogg Crean y Servas observan la escena, el primero tamborilea con el dedo con una mirada de severa desaprobación. Él dirige su atención a la Letitia, preguntándole si estaba bien. Ella le asegura que sí, añadiendo que sus acciones fueron una represalia más que suficiente. Al fondo, la voz de Yogg Crean resuena por el lugar, declarando oficialmente al barón Alban Oldran como el vencedor del duelo. Mientras se alejan del duelo recién concluido, la expresión de la Letitia se vuelve pensativa. Empieza a hablar, su voz se apaga mientras considera los eventos que acaban de ocurrir. Él comenta con una sonrisa que su actuación de hace un momento estuvo perfectamente sincronizada. La Letitia lo mira, con una sonrisa amable en su propio rostro, y reflexiona que harían una buena pareja. Ella elabora su pensamiento, sugiriendo que podrían ser una pareja de villana y gran villano. El rostro de Albán se ilumina con una amplia y alegre sonrisa. Él asiente con entusiasmo, declarando que a partir de ese día, eso es exactamente lo que serán. Un mes después del duelo con Mauro, llega el día de la boda. Dentro de una gran cámara, Alban Oldran está abrumado por la ansiedad, con las manos temblorosas cubriéndole la boca. Le confiesa a Servas que está increíblemente nervioso por casarse con la Letitia. El mayordomo, sin embargo, se mantiene severo, recordándole al joven señor que, como nuevo jefe de la casa, no puede mostrar tal debilidad. Su nerviosismo era compartido por la Letitia, quien había sido la que sugirió que, si iban a convertirse en pareja, deberían tener una ceremonia de boda adecuada. Mientras Alban siente su corazón latir con fuerza, Servas se dirige a ambos, declarando que una boda es un gran escenario destinado a celebrar el comienzo de su nueva vida juntos. Él continúa con su consejo, advirtiendo a Alban que si permanece tan tenso, solo decepcionará a Lady Letitia. El joven señor escucha, intentando recomponerse. La advertencia provoca una súbita revelación en Albán. Su ansiedad se desvanece, reemplazada por un único y poderoso pensamiento, desea desesperadamente ver a la Letitia en su vestido de novia, seguro de que estará absolutamente hermosa. Su repentino cambio de actitud hace que Servas sonría con nostalgia. Comenta que Albán le recuerda a su propio padre, quien también estaba terriblemente nervioso justo antes de su boda. Albán, sorprendido, pregunta si se refiere a su padre. La mención de sus padres lo deja pensativo. Señala que ambos fallecieron antes de que él tuviera la edad suficiente para tener recuerdos de ellos. En respuesta, Servas se arrodilla ante él, con la voz cargada de emoción. Explica que ha sido un orgullo para él servir a la familia Oldran durante generaciones, y estar presente en la boda de Albán es el mayor honor. Confiesa que, para él, es como si estuviera despidiendo a su propio hijo. Profundamente conmovido, Albán se agacha para encontrarse con la mirada de Servas, con una cálida sonrisa en su rostro. Le dice al anciano mayordomo que le gustaría mucho eso. La aceptación del joven señor lo abruma. Con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas, Servas solo puede susurrar el nombre de Albán. Rompiendo la tensión emocional, Albán se levanta y sonríe, agradeciendo a Servas por cuidarlo desde que era un mocoso y admitiendo que fue un niño difícil. Mientras Servas llora de alegría, la Letitia aparece en la puerta, anunciando que es hora de irse. En su suite nupcial, la Letitia es atendida por una doncella que expresa su preocupación, preguntándole si de verdad está bien y no se siente sola. La Letitia, ajustándose el vestido, le asegura a la doncella que está bien, solo un poco nerviosa, y le da las gracias. Reflexiona sobre la amabilidad de la casa Oldran, señalando que le están dando su espacio ya que ninguno de sus familiares o parientes está presente en la ceremonia. Su mano se desliza hacia el collar en su garganta. Se da cuenta de que nunca sintió este nivel de tensión durante su fiesta de compromiso con Mauro. Ahora, entiende la razón de la diferencia. De pie ante un espejo, cierra los ojos con una suave sonrisa, las manos entrelazadas sobre el pecho. Su corazón late con fuerza, un sentimiento que ahora reconoce como la emoción de unirse a alguien a quien ha llegado a amar de verdad. Se encuentra en el umbral del gran salón, una figura solitaria a punto de entrar en la luz. Aunque reconoce una vaga ansiedad por el futuro, no siente miedo, confiada en su capacidad para construir un buen matrimonio con él. Mientras tanto, asomándose por detrás de una cortina, Albán sonríe con una amplia e incontenible sonrisa, sintiendo cómo le invade una abrumadora oleada de felicidad. Su vista es interrumpida cuando Servas llega para acompañar a la Letitia. El mayordomo anuncia formalmente su presencia, diciendo que ha venido para la ceremonia del velo.
La Etitia se vuelve hacia él, admitiendo que no se siente como ella misma. Se toca la mejilla, con una sonrisa confiada y feliz en los labios. Reflexiona que quizás, por hoy, está perfectamente bien no ser la de siempre. En el altar, la compostura de Albán se ha desvanecido por completo. Permanece rígido, sudando y con los ojos desorbitados por el pánico, dándose cuenta de que el estómago se le revuelve por los nervios. Intenta calmarse desesperadamente recitando mentalmente el orden de la ceremonia. Servas acompañará a la Etitia por el pasillo, luego él le levantará el velo para los votos y los anillos. Su pánico se dispara de nuevo al darse cuenta de que levantar el velo es lo siguiente. Sus frenéticos pensamientos se ven interrumpidos. Mientras el brazo de la Etitia se enlaza con el de su acompañante, una voz clara anuncia, la novia hace su entrada. Albán se estremece, sobresaltado por la repentina proclamación. Él observa cómo la Etitia se acerca al altar, con los ojos cerrados en una expresión serena, luciendo radiante con su vestido de novia mientras sujeta su ramo. Está completamente cautivado al verla caminar por el pasillo, pensando para sí mismo que es simple y verdaderamente hermosa, como un ángel. Se corrige internamente, es como una diosa. Su intensa mirada incomoda a la Etitia, y ella pregunta en voz baja si tiene algo en la cara. Vuelto a la realidad, tartamudea y agita las manos para restarle importancia, explicando que solo estaba pensando en lo hermosa que se veía y le pide que acepte el cumplido. Ella esconde el rostro en su ramo, con un feliz sonrojo en las mejillas mientras le da las gracias. Albán sonríe, dándose cuenta de que no era el único cuyo pecho se sentía oprimido por los nervios, mientras una voz anuncia al novio, Alban Oldran, y a la novia, Letitia Oldran, de pie ante el oficiante, escuchan mientras él recita los votos sagrados, preguntando si se aceptarán mutuamente en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Luego, pide el intercambio de anillos. El oficiante les pide que juren amarse y cuidarse mutuamente por el resto de sus vidas. Juntos, desde el altar, ambos afirman su compromiso con un claro sí, acepto. Mientras él desliza suavemente el anillo en su dedo, la Etitia se disculpa en voz baja por haber estado tan asustada y nerviosa antes. Se pregunta en voz alta si de verdad se le permite ser tan feliz. El pensamiento parece ensombrecer la expresión de Albán, como si recordara algo doloroso. Él rompe el ambiente sombrío, atravesando simbólicamente los barrotes de las dudas de su pasado. Declara con absoluta certeza que por supuesto que puede ser feliz, y jura que la convertirá en la persona más feliz del mundo entero. La Etitia levanta la vista, con los ojos muy abiertos por la emoción. Completa el gesto, con el anillo ahora descansando en el dedo de ella. Por lo tanto, dice suavemente, esta es nuestra promesa. Él le dice a la Etitia que siente lo mismo, que este es probablemente el momento más feliz de su vida. Mientras ella contempla el anillo en su dedo, con el corazón lleno, él se acerca más. Le susurra que es demasiado pronto para decidir cuál es el momento más feliz, tomándola por sorpresa. Con una sonrisa segura, le promete que la hará sentir así una y otra vez. Este momento, le asegura, es solo el principio. Lágrimas de alegría brotan en sus ojos ante su declaración. Se da cuenta de que si este sentimiento continúa, será la persona más feliz hasta que sean viejos y canosos. Quizás, piensa, este sea realmente el momento más feliz después de todo. Él le acaricia suavemente la mejilla, diciéndole que una sonrisa le sienta mejor. Cerrando los ojos, la Etitia sonríe serenamente, de acuerdo con él mientras reflexiona que otra alegría acaba de sumarse a su vida. Sellados sus votos, Albán y la Etitia comparten un beso en el vasto y soleado salón mientras pétalos de flores llueven a su alrededor. Desde un balcón, la pareja de recién casados saluda a los invitados que los vitorean abajo. Un espectador comenta que Albán y Letitia Oldran ciertamente forman una pareja interesante. Mientras tanto, en un despacho señorial, Judith Crown está de brazos cruzados, dirigiéndose a un anciano. Le pide la opinión al director Faust. Antes de que el director pueda responder, la mujer junto a Judith expresa su oposición, desestimando el tema como nada más que los malos rumores de siempre. Judith escucha pensativo, con la mano cubriéndose la boca. El hombre, identificado como Faust Melchizedek, director de la Academia Real Magdala Familia, se inclina hacia adelante. Declara que, como excepción, llevarán a cabo un examen de ingreso. Sus ojos se entrecierran, revelando una mirada aguda y calculadora que subraya la gravedad de su inusual decisión. Fuera de la finca Oldran, un carruaje está listo. Un grupo de doncellas se reúne alrededor de la Etitia, dándole una llorosa despedida. Le suplican que se cuide en la capital y que regrese si alguna vez se siente sola, incluso ofreciéndole enviarle las verduras que plantaron juntas. Ella les ofrece una sonrisa amable y tranquilizadora, diciéndoles que no estén tan tristes. La Etitia promete que volverá en 3 años. Sus palabras no logran consolarlas. Una de las doncellas, cubriéndose el rostro, declara que no puede soportar estar separada de la señorita Laetitia. Otra jura entre lágrimas que ella también se convertirá en una doncella para servirla. Cerca de allí, Servas dirige su atención a Albán. Le recuerda al joven que, como sirviente de la casa Oldran, debe mantener adecuadamente la finca y su territorio. Servas luego comenta lo maravillosa y amable que es la señorita Laetitia, incluso en este momento difícil. Él permanece en silencio, una única lágrima trazando un camino por su mejilla. Una pregunta se forma en su mente, ¿es él realmente el amo? Sus pensamientos se desvían hacia otros momentos, Servas llamándolo por su nombre, y una vez en que la Etitia cuidó gentilmente de su mano. Volviendo al presente, Servas continúa con su consejo, inclinándose profundamente. Le dice a Albán que tenga cuidado en la academia y que se ponga en contacto con él en cualquier momento si necesita su poder. Más tarde, dentro del carruaje, Albán mira la ciudad que se acerca con la Etitia.
La tranquiliza diciéndole que todo estará bien, explicando que como recién casados de 16 años, deben asistir a la academia para adquirir las cualificaciones de la nobleza. Añade con una sonrisa de confianza que ha estado entrenando durante el último medio año para este mismo propósito. Su destino aparece a la vista, la grandiosa e imponente estructura de la Academia Real Magdala Familia, donde deben inscribirse. A su llegada, un asistente los recibe con una profunda reverencia, afirmando que los estaban esperando. Habiendo finalmente desembarcado, Albán estira sus miembros entumecidos, quejándose de que el largo viaje en carruaje fue una forma única de tortura. Fue recibido por dos asistentes en el gran salón de la academia. Le informaron que Lady Laetitia estaba preparando su habitación y que los preparativos para su propio examen estaban listos. Entonces apareció Laetitia, preguntando qué tipo de examen era. Con una sonrisa confiada, casi depredadora, Albán desestimó su preocupación, afirmando que era solo una formalidad tediosa que tenía que soportar, muy parecida a la que la familia de Mauro tuvo que enfrentar. Mientras tanto, en un campo de entrenamiento al aire libre salpicado de dianas de tiro con arco, un instructor esperaba con creciente impaciencia. Al ver figuras acercarse a lo lejos, frunció el ceño, murmurando que el mocoso por fin había llegado. El instructor, al que se dirigieron como Bastian Sanse, se quedó de brazos cruzados mientras un asistente presentaba a Alban Oldran. Bastian miró con desdén al joven, notando su expresión vacía y jurando disciplinar a su insolente hermano menor. Inmediatamente comenzó a gritar, reprendiendo a Albán por llegar tarde. En respuesta, Albán simplemente ofreció una sonrisa agradable y un saludo casual. Su furia en aumento, Bastian le apuntó con un dedo acusador, gritando que hacer esperar a un examinador era imperdonable y cuestionando si Albán siquiera tenía la intención de inscribirse. Advirtió que tal arrogancia no pasaría desapercibida. Sin embargo, él permaneció imperturbable, dándose palmaditas tranquilamente en la cabeza. Albán señaló que el carruaje se había retrasado y que Bastian había esperado por su propia voluntad, cuestionando la forma grosera de hablar del instructor. El arrebato dejó a Bastian momentáneamente sin palabras. Recuperando la compostura, Bastian señaló hacia adelante con autoridad. Era hora, declaró, de comenzar el examen. Señaló una diana lejana, dando su instrucción. Albán debía liberar su magia hacia ella. Una sonrisa cruel y confiada se extendió por el rostro de Bastian. Estaba seguro del resultado, simplemente no había forma de que el chico pudiera hacerlo. El instructor escuchaba con una expresión de suficiencia mientras Albán planteaba una pregunta lógica. Señaló que primero hay que matricularse en la academia para aprender magia, así que, ¿cómo podían esperar que ya la conociera? No esperó una respuesta. Extendiendo la mano, invocó un hechizo, llama de oscuridad. Una esfera de crepitante energía oscura se materializó en la punta de sus dedos. Con un poderoso impulso, lanzó el hechizo. Salió disparado y golpeó el objetivo, estallando en una brillante explosión de luz y sombra, dejándolo preguntándose qué acababa de ocurrir. El instructor miró con absoluta conmoción. Lo reconoció como magia compuesta, una hazaña que él mismo no podía realizar. No podía comprender cómo Albán lo había logrado. Su silencio atónito fue roto por la voz confiada de Albán. Explicó que durante el último medio año, bajo la tutela de Servas, había perfeccionado no solo su esgrima, sino también su magia. Con una amplia sonrisa, le preguntó al instructor, todavía conmocionado, si había aprobado o reprobado. Recuperando la compostura, Bastián declaró que la siguiente prueba sería un combate de práctica. Estableció los términos claramente, si Albán podía anotarle un solo punto, aprobaría. El instructor cargó, cuestionando por qué Albán se atrevería a luchar contra un profesor antes incluso de matricularse. Albán desvió el golpe sin esfuerzo, replicando que si Bastián iba a ser su profesor, debería estar preparado para ser superado. Bastián, enfurecido, exigió saber si Albán estaba usando su mano izquierda, pero Albán confirmó fríamente que no estaba usando ninguna de las dos manos para esto. Entonces declaró que era Bastián quien estaba acabado. En un destello de movimiento, Albán desarmó al instructor, anotando el único punto necesario para ganar el duelo. El instructor cayó al suelo, completamente derrotado, mientras Albán se erguía sobre él, sosteniendo la espada de práctica. Miró a su oponente, con una sonrisa de confianza en su rostro, y pronunció una única y despectiva palabra, débil. Se cierne sobre el instructor caído, con el sudor goteando de su barbilla, y pregunta qué sigue. ¿Un duelo de espadas de verdad? ¿Un duelo de magia? Se burla de Bastián, llamándolo demasiado débil para ser un instructor en la Academia Real. Mientras habla, una voz desde un costado les ordena que se detengan. La voz pertenece a un anciano con túnica y una larga barba blanca trenzada. A medida que se acerca, Bastián, todavía inmovilizado por Albán, grita su nombre con sorpresa, director Faust. En efecto, es Faust Melchizedek, el director de la Academia Real Magdala Familia y reconocido como uno de los más grandes magos de todo el reino de Balran. El director dirige su atención a Albán, confirmando su identidad como el barón Oldran. Luego le pregunta si Albán lo recuerda, mencionando que Jörg Crean había recomendado una vez al joven varón como un talento que solo se ve una vez cada 100 años. Su mirada se posa en los restos destrozados de la espada de entrenamiento antes de dirigirse al instructor por su nombre. Bastián, comienza, con tono severo, he añadido un demérito a tu expediente por esto. Serás castigado de inmediato. Los ojos del director se entrecierran con fría autoridad. Declara que no hay lugar para los incompetentes en esta academia y le ordena a Bastián que recoja sus pertenencias y se marche de inmediato. El rostro del instructor se contrae de horror. Extiende una mano temblorosa, incapaz de articular palabra, en una súplica silenciosa contra su despido. Se desploma sobre manos y rodillas, maldiciendo en voz baja.
Alban lo observa por un momento antes de pronunciar su propio nombre, Alban Oldran. Corrigiéndose a sí mismo, Alban se vuelve hacia el director y se inclina profundamente, ofreciendo su sincero agradecimiento. El director Faust acepta, reconociendo formalmente su admisión en la Academia Real y aconsejándole que se aplique en sus estudios. Al darse la vuelta para marcharse, el director ofrece un último consejo: en el futuro, debería abstenerse de golpear a los instructores más de lo estrictamente necesario. Le recuerda a Alban que ser un estudiante requiere cierta autoconciencia. Al fondo, Bastián se levanta lentamente del suelo. Se reclina con las manos detrás de la cabeza, reflexionando que se dejó llevar un poco en el duelo. Aunque esta vez lo dejaron pasar, resuelve tener más cuidado para no excederse en el futuro. Mientras se aleja, el director Faust le informa que, si bien el joven está bien, hay otra persona que requiere atención especial e individual. Señala hacia un pasillo separado, dejando a Alban preguntándose a quién podría referirse. Avanza por el pasillo indicado, deteniéndose ante un par de grandes puertas dobles. Abriendo las puertas de par en par con energía, saluda y se pregunta en voz alta quién podría estar dentro. Se encuentra con la imagen de Laetitia, sentada serenamente con una taza en la mano. Ella le informa con calma que este no es el dormitorio de las chicas. Le explica que fue guiada aquí primero, tras haber sido convocada inesperadamente por instrucciones del director. La implicación cae sobre él con una claridad alarmante, provocándole una sacudida de pánico. La idea de compartir habitación con Laetitia es impensable, una posible deshonra incluso antes de graduarse. Con una sonrisa de complicidad, ella le sugiere que consulte con el director si desea que separen sus habitaciones, girándolo suavemente de vuelta hacia la puerta. La jugada es calculada, como una pieza que se coloca en un tablero de ajedrez, un movimiento estratégico que deja a su oponente acorralado. Mientras tanto, Jude Crown se sienta frente a un tablero de ajedrez con el director Faust. Jude admite que, si bien apoyó a Alban, nunca esperó que Faust tomara medidas tan drásticas. Jude explica que para forjar verdaderamente el espíritu del muchacho, no se le puede permitir ahogarse en su propia fuerza y arrogancia, y pide el acuerdo de Faust, dirigiéndose a él como camarada demonio. De vuelta en la habitación, Laetitia sostiene con delicadeza al abrumado Alban. Declara que, como el recipiente del sabio, su destino es convertirse en una mujer indispensable para él. El director Faust se acaricia la barba trenzada, con un brillo de diversión en los ojos. Le dice a Jude Crown que está deseando ver qué será de los dos estudiantes. Concluida su conversación con el director, Jude se sienta a solas, observando los terrenos de la academia. Señala que este año se aplicará una nueva norma escolar, declarándola jaque mate. Sus pensamientos se dirigen entonces al asunto de Bastián, confirmando que todo formaba parte de sus cálculos. En otra parte, el rostro de Bastián se contrae en una mueca de furia, con el sudor perlando su frente. Aprieta los dientes, maldiciendo en voz baja por ser siempre subestimado y menospreciado. Su rabia encuentra un objetivo. Desde la cobertura de un gran árbol, espía a una joven con gafas que lee tranquilamente junto a un pozo. Una sonrisa cruel se dibuja en sus labios mientras jura profanarla. Salta del árbol, agarrando violentamente por detrás a la estudiante sobresaltada. Mientras ella jadea de terror, él gruñe que la arruinará a ella, a Alban Oldran y al mismísimo honor de la academia. Su ataque se detiene bruscamente cuando una mano le agarra la muñeca con firmeza. Alban Oldran se para frente a él, con expresión plácida mientras neutraliza la amenaza sin esfuerzo. Bastián solo puede mirar, con el rostro convertido en una máscara de asombro. Se encarga del agresor rápidamente. Bastián yace ahora inconsciente en los adoquines, con un vendaje nuevo en la frente. Alban dirige su atención a la joven, preguntándole amablemente si está bien. Aún conmocionada, ella solo puede balbucear una respuesta, preguntándose por qué alguien como Alban Oldran acudiría en su ayuda. Su pensamiento no expresado parece llegar hasta él. Gira la cabeza, con la mirada aguda e inquisitiva, como si hubiera oído pronunciar su nombre en voz alta. En los terrenos de la academia, el notoriamente mal reputado Alban Oldran suelta un profundo bostezo. Oye a otros estudiantes susurrar sobre los rumores que precedieron su inscripción, pero decide que es mejor no involucrarse. Se pone de pie, notando para sí que Laetitia llega tarde. Ella había mencionado que iría a recoger flores, pero él tiene un mal presentimiento sobre su ausencia. Su premonición resulta ser correcta al divisar a un grupo de señoritas. Una de ellas, Laetitia, se dirige a él directamente. Comenta que al final logró inscribirse, pero declara que no hay lugar para una joven deshonrada como ella en esta academia. Alban chasquea la lengua, dándose cuenta de que se avecina una confrontación. Laetitia continúa su asalto verbal, con la voz cargada de desprecio. Lo llama perro perfumado y bien educado, señalando que estaba más cerca de lo que había pensado. La joven a su lado observa con una expresión sombría. En respuesta al insulto, la chica de pelo corto da un paso al frente, protegiendo a Laetitia. Exige saber con rabia por qué tienen que ser menospreciadas por él, gritando el nombre de Laetitia como si defendiera su honor. Su arrebato se ve interrumpido cuando un joven de cabello claro se interpone entre ellos, sujetándole el brazo. La chica queda atónita y en silencio por la repentina intervención. La mirada del recién llegado es aguda e inquisitiva. Pregunta si son nobles, preguntándose en voz alta por qué 3 de ellas se aliarían contra una sola persona. La chica de pelo corto se mofa, desestimando la confrontación como una pérdida de tiempo. Alban, sin embargo, observa con una mezcla de sorpresa e irritación. Él se adelanta, preguntándole al recién llegado si está bien y preguntándose en voz alta qué clase de tipo apuesto acaba de aparecer. El joven le agradece la ayuda, pero dice que fue innecesario, ya que simplemente estaba observando la situación. Mientras habla, Laetitia de repente se aferra a su brazo.
Esta acción inesperada hace que Albán se paralice, su rostro se contrae en una mueca silenciosa y horrorizada. Observó cómo el joven que había intervenido se dirigía ahora directamente a él, con la Letitia todavía agarrada de su brazo. El estudiante le dio las gracias por ayudar a su esposa, pero con una sonrisa agradable, le advirtió a Albán que no se acercara más. Su advertencia fue interrumpida por la exclamación aguda de la Letitia al pronunciar el nombre de Albán. El estudiante se detuvo, dándose cuenta de repente de que el hombre que tenía delante debía de ser su delicado marido. Sus ojos se abrieron de par en par al atar cabos, preguntando si él era realmente el barón Alban Oldran, cuyas hazañas eran un tema popular incluso entre los plebeyos. Albán afirmó su identidad en voz baja, lo que provocó un aplauso de deleite del otro estudiante. A continuación, se presentó con entusiasmo como Leonel Halland, extendiendo una mano e insistiendo en que Albán lo llamara Leo. Observando el gesto, Albán simplemente asintió, aceptando el nombre familiar. El momento amistoso se rompió cuando la Letitia apartó bruscamente su brazo de Leonil. Su mirada estaba fija en Albán mientras lo interrogaba con su nombre, dejando a Leonil observando confundido. Su expresión se endureció, sus facciones se asentaron en una máscara fría y calculadora mientras procesaba la situación que se desarrollaba. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y empezó a caminar por un largo y ornamentado pasillo, con la Letitia moviéndose para seguirle a su lado. Mientras caminaban, ella rompió el silencio con una sonrisa de complicidad, preguntándole por qué ya estaba conspirando para que expulsaran a Leonil de la academia. Respondió a su propia pregunta, afirmando que lo entendía porque era su esposa. Continuó, suavizando el tono para tranquilizarlo. Afirmó que no se sentía atraída por Leonil y que no tenía motivos para acercarse a él, por lo que no debía poner esa cara de preocupación. Al llegar a una puerta, se detuvo y se giró ligeramente. Con una expresión neutra, admitió que ella tenía razón y que debían intentar llevarse bien con Leo, una afirmación que pareció sorprender a la Letitia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, solo para que se dieran cuenta de que no estaban solos. Al pie de una escalera cercana, Leonil levantó la vista, habiendo reconocido al barón Oldran y a Lady Letitia. Un sobresalto de alarma recorrió a Albán al comprender que los habían oído, y su mente se aceleró para prepararse para las consecuencias. Se encuentra en la misma clase que la Letitia, un descubrimiento que a ella le encanta. Expresa su felicidad por la coincidencia, pero él permanece callado y pensativo. Al notar su silencio, ella le pide amablemente que baje la voz ahora que están en el aula. El aula está llena de un grupo diverso de estudiantes. Entre ellos hay un joven estudioso con gafas, otro con una postura desafiante y varias señoritas, todos acomodándose para el inicio de su primer día. Su espera es interrumpida por la bulliciosa llegada de una mujer con una sonrisa amplia y enérgica. Se presenta como Paula Valdet, la profesora encargada de la clase F, y les da una cálida bienvenida. Mientras habla, se da cuenta de que un estudiante levanta la mano con una pregunta. El estudiante, un joven llamado Iván, se pone de pie y se identifica como miembro de la prestigiosa Casa Ducal Escocesa. Cuestiona por qué alguien de su estatus, cuyo rango y jerarquía están unificados, es colocado en la misma clase que estos otros. Sus palabras despectivas provocan una mirada aguda y furiosa de otro estudiante. En un repentino arranque de movimiento, el otro estudiante salta al alféizar de la ventana, mirando a Iván con una sonrisa desafiante. Una chica cercana se estremece de sorpresa y miedo ante la agresiva exhibición. Le recuerda a Iván las palabras del director, que todos los estudiantes deben olvidar su rango mientras estén en la escuela. Señala que el duque debió haberse saltado la ceremonia de ingreso. Iván se ajusta las gafas, replicando que el comentario es impertinente y no tiene nada que ver con él. La tensión es palpable. La estudiante cercana tiembla, encontrando la confrontación tan aterradora como fascinante. Antes de que la discusión pueda escalar, un fuerte aplauso resuena en el aire. Paula Valdet junta sus manos, con una brillante sonrisa en su rostro, y anuncia que tiene algo que hacer para todos ellos. Sostiene un trozo de tiza, explicando que este año se ha implementado una nueva regla escolar. De entre ellos, continúa, se elegirá a una persona. Con un gesto dramático, declara que esta persona gobernará la clase. Decidirán un rey. Remata su anuncio escribiendo la palabra en letras grandes y llamativas en la pizarra. Su impactante anuncio deja a los estudiantes atónitos. Albán, la Letitia y Leonel Halland permanecen juntos, con expresiones que mezclan confusión e incredulidad. Leonil pronuncia en voz baja la palabra, rey. Disfrutando de su reacción, Paula Valdet da más detalles con una amplia sonrisa. Declara que los 9 perdedores se verán obligados a jurar obediencia absoluta al ganador hasta la graduación. Esto provoca una protesta inmediata de Iván, quien golpea la mesa con la mano y grita que es absurdo, nunca le hablaron de una regla así antes de inscribirse. Su arrebato es ignorado con calma por otro estudiante. Un joven de piel oscura y largo cabello claro, recostado con los pies en alto, se dirige despreocupadamente a la profesora. Reconoce que es una nueva regla escolar y pregunta cómo, exactamente, se elegirá a este rey. Al fondo, Iván aprieta un vaso, hirviendo de frustración. En respuesta, Paula se vuelve hacia la pizarra, explicando que el método depende enteramente de ellos. Pueden competir a través de lo académico o la fuerza física, o pueden usar la discusión, la violencia o incluso el dinero. Con un gesto enérgico, aclara que todo está permitido, siempre y cuando nadie muera. Luego se encara a la clase con una sonrisa ladina, añadiendo un ultimátum crucial: si no se decide un rey en el plazo de un mes, todos y cada uno de los estudiantes serán expulsados sin excepción. Con las condiciones establecidas, abre los brazos de par en par, y un trozo de tiza sale volando de su mano. Les ordena que usen todas las habilidades que han cultivado para aplastar a sus rivales.
Los rostros de varios estudiantes prominentes reflejan su determinación y ambición. El desafío provoca una respuesta inmediata. Rowan Steradian, del sexto asiento, se levanta de un salto y propone a gritos un duelo entre toda la clase. El último que quede en pie, declara, será el más digno del título de rey, pues solo los fuertes lo merecen. Su burda sugerencia es recibida con desprecio inmediato. Stella Plebury, del segundo asiento, se mofa, abanicándose. Replica que tal idea es vulgar. El rey, insiste, debe ser elegante y puro. En marcado contraste con las ruidosas declaraciones, Sean O'Grane, del primer asiento, piensa en silencio que todos deberían dejar de discutir. Desde el cuarto asiento, Matthias Wolf ofrece su propia filosofía. Cubriéndose la boca pensativamente, reflexiona que son los más ricos quienes gobernarán el mundo. Así, concluye, es simplemente como son las cosas. Mientras los distintos nobles declaraban sus intenciones, otra estudiante, Lucky Azalea del quinto asiento, anunció despreocupadamente que no le importaba quién se convirtiera en rey. Desde otra parte del aula, la enigmática Carlo Raxen del séptimo asiento permanecía en silencio, su rostro enmascarado sin revelar nada. Estas demostraciones fueron recibidas con desprecio por Iván, del tercer asiento. Ajustándose las gafas, los descartó a todos como chusma, declarando que el verdadero significado de rey es la autoridad. Cerca de allí, Leonel Halland, Alban y Laetitia escuchaban la creciente tensión. Desde un lugar elevado sobre el suelo del aula, el estudiante recostado reflexionó en voz alta sobre el concepto de autoridad. Su comentario atrajo la atención de la profesora, Paula Daudet, quien señaló directamente a Laetitia, afirmando que había una persona presente con una autoridad mucho mayor que la suya. Con su posición ahora en el centro de atención, Laetitia se dirigió a la profesora. Preguntó si estaba permitido recomendar a alguien que no fuera ella misma para el puesto de rey, y luego afirmó que, si ella tuviera que hablar, solo había una persona adecuada para el papel. Luego se volvió hacia un Alban completamente atónito, colocando una mano en su hombro. Ante los ojos sorprendidos de sus compañeros, declaró que el único digno era él, Alban Oldran. Su sorpresa resonó en toda la sala, pero fue Leonel Halland quien habló. Cuestionó la elección de ella, proponiendo que simplemente determinaran quién es el más fuerte y resolvieran el asunto de esa manera. Se encontró con la inquebrantable confianza de Laetitia. Le dijo que no había ningún error, el asunto ya estaba decidido a favor de Alban. Luego, afirmó audazmente que no importaba cuántos oponentes lo atacaran, no podrían derrotarlo. Iván grita en protesta, declarando que el renombrado barón Oldran, el rey, debe de estar haciendo trampa. Laetitia se vuelve tranquilamente hacia él, con una ligera sonrisa en el rostro, y afirma que demostrará que todo es obra del propio Alban. Él entra en el campo de entrenamiento. Al fondo, otro estudiante que empuña una lanza despacha sin esfuerzo a otros dos combatientes. Se lleva una mano enguantada a la cara, suspirando con exasperación. Toda la situación no es más que una molestia. El estudiante de la lanza se acerca, llamando a Alban. Le advierte que no se contendrá y sugiere que sea un duelo uno contra uno. La expresión de Alban se vuelve fría y afilada. Comenta que sería un desperdicio traicionar las expectativas de su esposa. Descarta la idea de luchar contra ellos individualmente, invitando a los tres a que lo ataquen a la vez. Con el desafío planteado, la instructora, Paula Daudet, levanta la mano y da la señal para que comience el combate. La lucha estalla al instante. Iván, el lancero y un portador de hacha cargan contra Alban simultáneamente. Él observa con calma su avance, notando que su intención asesina no está mal, pero su intención no es suficiente. En un borrón de movimiento, Alban para los tres ataques a la vez, declarando que sus esfuerzos son insuficientes mientras los hace retroceder. Alban se yergue sobre sus oponentes caídos. Desde la banda, se anotan los nombres de los derrotados, Ron Storedian y Matthias Wolf. Solo queda Iván. Mira hacia adelante, con el rostro convertido en una máscara de terror, al darse cuenta de que es el último que queda en pie. Paula Dauder explica que el ataque ejecución utiliza una bala mágica especial que anula el dolor y la muerte, permitiendo una lucha sin restricciones. Los anima a matarse entre ellos sin dudarlo. Mientras habla, zarcillos oscuros de agua brotan del suelo, atrapando a Iván en un hechizo que ella identifica como Aqua Web. Lucha contra los zarcillos acuosos, exigiendo saber si Alban recurrirá ahora a la magia. Con una oleada de orgullo, Iván grita que es un humano de la casa ducal de Scatish. Alban, sosteniendo el látigo de agua, responde con calma que es lo natural. Con eso, se lanza hacia adelante, el látigo de agua golpeando con una velocidad cegadora. Iván, todavía atado, solo puede observar cómo se acerca el ataque. El golpe conecta, enviando a Iván al suelo. Desde la barrera, la instructora Paula Daudet se ríe con deleite, burlándose de Iván por ser tratado como un niño y gritando alegremente que muera. El duelo se declara oficialmente terminado, con Alban Oldran como vencedor. Laetitia le ofrece sus felicitaciones, y Stella Applebury, observando desde un lado, coincide en que fue impresionante. Alban se vuelve hacia Laetitia, pidiendo más elogios, pero ella le dice que tendrá que esperar hasta que regresen a su habitación. Luego dirige su atención a Estelle, preguntándole si está contenta con no tener su propio duelo contra Alban. La pregunta pilla a Estelle completamente desprevenida, y su cuerpo se estremece de sorpresa. Su compostura se hace añicos por completo. Agitando las manos frenéticamente, Estelle grita que es una broma, que nunca podría luchar contra semejante monstruo, y suplica que la dejen en paz. Ignorando el pánico de Estelle, la mirada de Laetitia se posa en Alban. Admite que ver su batalla ha despertado algo en su interior, haciéndola desear probar sus propias habilidades. Mientras habla, extiende la mano y toma la de él.
Una oleada de comprensión inunda a Alban. Ha estado evitando esta confrontación durante mucho tiempo, pero ahora siente que el propio curso de los acontecimientos lo obliga a luchar. Sus pensamientos evocan una cruda imagen de la narrativa que conoce, Lionel Halland, el protagonista de la novela de fantasía, de pie sobre su propio cuerpo derrotado, el hombre destinado a provocar su ruina. Volviendo al presente, Alban se encuentra frente no solo a la Letitia, sino también a Leonil y Lant. Con la espada desenvainada, pregunta con calma si ambos están listos. Se enfrenta a su rival predestinado, Lionel Halland, quien sonríe con confianza. Leonil afirma que siempre está listo para un desafío, y Alban le devuelve una sonrisa de suficiencia, reconociéndolo. Mientras se prepara, un único pensamiento lo consume: no puede permitirse perder este combate. Desafía mentalmente al protagonista a que muestre su verdadera fuerza, a que lo enfrente con todo lo que tiene. Apenas tiene tiempo de formarse el pensamiento antes de que la voz de la Letitia resuene, señalando el inicio del duelo. Sin un momento de vacilación, desenfunda su arma y dispara, tomando a Leonil completamente por sorpresa. Leonil reacciona con una velocidad increíble, esquivando el disparo inicial. El duelo estalla en un torbellino de movimiento mientras él para un golpe de la Letitia y Alban se reposiciona en el aire. Sus espadas se traban y, por un breve instante, quedan cara a cara. Alban sonríe, reconociendo que no fue un mal movimiento, y un sorprendido Leonil le devuelve el cumplido. El choque le revela una verdad frustrante. Le resulta molesto que, a pesar del talento subestimado de Leonil, estén perfectamente igualados, como si estuvieran en una balanza. Se burla internamente de esta corrección de protagonista, una fuerza que no necesita. Expresa sus pensamientos en voz alta, gritando que es increíble que Leonil pueda igualarlo en esta etapa y declarando que reconoce la fuerza de su rival. Mientras se defiende de la Letitia, Leonil acepta el elogio como un gran honor. Desde la barrera, los otros estudiantes observan el espectáculo. Stella Preburi sonríe con complicidad, comentando la impresionante demostración. A su lado, Sean O'Grane solo puede jadear de asombro, mientras que Carlo Raxen observa en silencio. A medida que el duelo continúa, Alban presiona con su ataque, forzando a Leonil a ponerse a la defensiva. Lanza un rugido de desafío, prometiendo sacar a relucir un poco más de la verdadera fuerza de su oponente. Su embestida agresiva tiene éxito. Por primera vez, la expresión de confianza de Leonil se rompe y se convierte en una de pura conmoción mientras la espada de Alban se acerca. Él mira con incredulidad cómo la hoja de Alban se detiene justo antes de su cuello. Con una sonrisa triunfante y afilada, Alban declara que el combate ha terminado. Antes de que pueda procesar por completo la derrota, Alban le da una patada seca que lo hace retroceder tambaleándose. Leonil levanta la vista, aturdido, mientras la hoja de su oponente sigue apuntando a su garganta. Levanta la vista hacia Alban, cuyo rostro está torcido en una amplia sonrisa maníaca, saboreando claramente el momento de victoria absoluta. Para rematar la victoria, Alban dispara su arma. Una ráfaga de energía no letal estalla, golpeando el suelo y lanzando a Leonil hacia atrás, al suelo de la arena. Se yergue con su espada larga en ristre, el vencedor indiscutible del duelo. Desde la barrera, la Letitia observa con horror. Al ver a Leonil inmóvil en el suelo, grita su nombre, creyendo que está muerto. Su grito es interrumpido cuando la instructora, Paula Daudet, levanta el brazo y proclama a Alban O'Grane como el ganador. Alban, jadeando pesadamente, parece finalmente liberar la tensión del combate. Un tiempo después del combate, Leonil se sienta en el suelo, admitiendo su derrota. Le dice a Alban que fue realmente impresionante, que no pudo ponerle una mano encima, y admite que Alban luchó en serio desde el principio. Alban, estirando los brazos detrás de la cabeza, descarta la idea, afirmando que ese tipo de fuerza es imposible sin un entrenamiento adecuado. Continúa, explicando que aunque confiaba en su esgrima, el duelo le hizo darse cuenta de que su propio poder y sus esfuerzos aún son insuficientes. Una sonrisa de complicidad se extiende por el rostro de Leonil. Ahora lo entiende. Si Alban ha de superar verdaderamente la historia, como debe, entonces su propia ruina es inevitable. Concluye que Alban es, en efecto, un hombre peligroso. Mientras Alban procesaba el extraño desenlace de su duelo, un único pensamiento cruzó su mente: quizás lo mejor era simplemente dejar a esta persona en paz. Antes de que Alban pudiera decidir qué hacer, la voz de Leonil cortó el silencio. Con una expresión serena, anunció que había tomado una decisión. Luego extendió una mano hacia Alban, un gesto que solo profundizó la confusión del vencedor. Aún arrodillado en el suelo, Leonil lo miró con una resolución inquebrantable e hizo una declaración sorprendente: se convertiría en el caballero de Alban. Sus ojos brillaban con convicción mientras explicaba, jurando convertir a Alban O'Grane en varón. La promesa pública causó un revuelo entre los espectadores. Stella Preburi, con una sonrisa burlona en los labios, expresó su apoyo, recomendándolo para el título de rey de la clase. El resto de los estudiantes, incluidos un atónito Iván y la Letitia, solo podían observar el inesperado giro de los acontecimientos. Paseando por la ciudad del castillo con la Letitia, Alban siente una profunda sensación de victoria. Celebra internamente esta cita como una recompensa bien merecida, imaginándose a sí mismo como un rey aclamado por sus logros. Sin embargo, descarta la fantasía y se centra en la realidad presente. Está en una cita con la Letitia. Saborea un bocado de comida que le ofrece la Letitia, encontrándolo delicioso precisamente porque vino de ella. Cuando le pregunta si le gusta, él se ofrece a devolverle el favor, haciendo que ella se sonroje.
Piensa en cómo fue Alban quien la alimentó. Su momento es interrumpido cuando Alban se da cuenta de que un par de chicas de la Academia Real los observan desde la distancia y susurran entre ellas. Sintiendo la atención, la Letitia sugiere rápidamente que visiten una tetería que escuchó que era excelente, señalando una calle lateral e instándolo a que la acompañe. Tras un corto paseo, ella divisa su destino y anuncia felizmente, ahí está la tienda. Alban también se vuelve para mirar. Dentro de esa misma tienda, Sean O'Grane mira por la ventana con sorpresa. Reconoce a Alban y se pregunta qué hace allí un compañero de clase, mientras sus ojos se mueven nerviosamente al observar la escena. Una campana suena cuando Alban y la Letitia entran. Una amable mujer con delantal los saluda cálidamente, dándoles la bienvenida e invitándolos a elegir el asiento que deseen. Desde detrás de una mampara, Sanoa le dice a su madre que está lista. Su madre hace un gesto hacia los recién llegados, señalando que el escudo en su ropa los identifica como estudiantes de la Academia Real. Curiosa, Sanoa aparta la cortina para espiar a los clientes, y sus ojos se abren de par en par con total sorpresa al ver de quiénes se trata. Su escondite queda inmediatamente al descubierto cuando la Letitia la ve y la saluda alegremente. Sanoa se queda helada, atónita al ver al barón Oldran y a Lady Letitia en la tienda de su familia. Mientras entra en pánico internamente, su madre la mira con curiosidad y le pregunta si son sus amigos de la escuela. Colocó nerviosamente el pedido sobre la mesa, anunciando que el té y los cones estaban listos. La Letitia dio un sorbo delicado, y sus ojos se abrieron con aprecio. Reconoció el aroma como el de las hojas de Teseidan de alta calidad y elogió a Sanoa, destacando lo bien que lo entendía. La Letitia admitió ser bastante particular con su té. Alban también quedó impresionado, comentando lo delicioso que estaba y cómo la sutil dulzura de los cones complementaba perfectamente el rico sabor del té. La Letitia sonrió y le dijo a Sanoa que tenía un verdadero talento. Desde detrás del mostrador, la madre de Sanoa añadió que su hija siempre ha sido buena con las manos y tiene muchas habilidades ocultas. El elogio le trajo un recuerdo a la mente. Su madre le había dicho una vez que fuera a una buena escuela y encontrara un trabajo estable, solo para que tuviera opciones. Pero ella había replicado, insistiendo en que heredaría la tienda. Era un lugar precioso que su difunto padre les había dejado. Sacada de su ensoñación, escuchó a la Letitia hacer una pregunta inesperada. «Sanoa, ¿estás interesada en el trono?» Azorada, Sanoa tartamudeó que no era el tipo de persona que pudiera estar por encima de los demás. La Letitia sonrió cálidamente, afirmando que sentía que podían ser amigas. Declaró que le gustaba mucho la tienda y que la convertiría en su lugar habitual a partir de ahora, para la atónita sorpresa de Sanoa. Mientras se preparaban para irse, la Letitia le dijo a Alban que era un lugar agradable y luego se dirigió a Sanoa, invitándola a ir con ellos después de la escuela al día siguiente. Alban estuvo de acuerdo, añadiendo que el té estaba ciertamente delicioso. Al día siguiente, caminaba junto a la Letitia y Sanoa, lamentando que, debido a sus planes, no había tenido tiempo de realizar el mantenimiento habitual de su espada. Encontraba la situación bastante lamentable. Su queja fue interrumpida por un fuerte golpe proveniente de una puerta cercana. Se detuvo, girando la cabeza con curiosidad, preguntándose si sería un visitante. Abre la puerta y se encuentra con una joven alegre con dos coletas, que lo saluda por su nombre. Anuncia que ha venido a jugar. A lo lejos, la Letitia reconoce a la visitante con un toque de preocupación. Laki Azalea entra, admirando la amplitud de sus aposentos privados. Laki explica que ya le dijo que vino a jugar, añadiendo que quería ver a la chica linda que había venido a su habitación y esperaba animarlo. Sin inmutarse, Alban apoya una mano en su espada y exige saber su propósito. Enfrentándolo directamente, reconoce que él no está feliz de verla y no sabe nada de ella. Por eso, sugiere que se conozcan ahora, confesando que se ha interesado en él. Su mano se cierra en un puño apretado. Internamente hierve de rabia, pensando en lo increíblemente molesta que es esta mujer. Se da cuenta de que podría ser difícil de tratar y considera que, a veces, sería mejor dejar que la Letitia se encargara de ella. Como si sintiera sus pensamientos, de repente acorta la distancia y lo rodea con sus brazos. Le susurra que no importa que sean una pareja falsa y sin amor, dejándolo atónito y sin palabras. Se acerca más, con el rostro a centímetros del suyo. Laki declara sin rodeos que es virgen, afirmando que puede saberlo solo con observar sus interacciones en el aula. Añade que la Letitia parece estar en una situación similar. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras ella continúa con su proposición. Como él no puede ayudar a la Letitia a graduarse, ella se ofrece a hacerlo por él como sustituta. Afirma con confianza que sabe que la Letitia está en la ciudad del castillo y no volverá por un tiempo. Mientras habla, sus dedos comienzan a desatar la cinta de su vestido. Presionándose contra él, su mano se desliza por su pecho. Le susurra que, a partir de ahora, hará todo lo que él quiera. Él aparta la mano de ella de un manotazo, mientras la suya propia se cierne cerca de la empuñadura de su espada. Un aura oscura y amenazante emana de él mientras le da un ultimátum: aléjate de mí o te mataré. Laki simplemente lo observa, con una leve sonrisa de complicidad en el rostro. Él se mantuvo en guardia mientras Laki Azalea cuestionaba su actitud seria, sugiriendo que sus sentimientos estaban de su lado. Con un gesto grandilocuente, declaró que él, sin duda, se convertiría en la reina de la clase F, desestimando a la Letitia como un mero obstáculo para ese objetivo. Ella continuó, explicando que como carecía de poder y autoridad, deseaba el puesto de reina para sí misma. Antes de marcharse, le advirtió que esto no había terminado y, con un guiño pícaro, prometió que se esforzaría al máximo. Mientras tanto, fuera del dormitorio, la Letitia permanecía de pie con expresión preocupada.
Intuyendo que algo andaba mal, gritó su nombre, preguntando si alguien había ido a su habitación. Entró y encontró a Alban sentado en su cama, con la espada sobre su regazo. Él confesó que Lucky había intentado tenderle una trampa de seducción, pero que él había resistido y la había echado. La Letitia reaccionó conmocionada, exigiendo saber a qué se refería. Entornó los ojos mientras le hacía la pregunta crucial: ¿la había visto desnuda? Con una expresión sombría, Alban confirmó que sí. El interrogatorio continuó mientras una brisa fría recorría la habitación. La Letitia preguntó si lo había tocado. Él aclaró que era más preciso decir que Lucky se le había insinuado. Luego la miró con seriedad, preguntándole si parecía infantil por haber sido tomado tan completamente por sorpresa por las acciones de Lucky. La Letitia solo pudo devolverle la mirada, momentáneamente aturdida y en silencio. Tras un momento, su expresión se endureció. Se apartó de él, coincidiendo con su valoración, pero solo por ahora. Confundido, Alban cuestionó el momento de su afirmación mientras ella caminaba hacia la ventana. Todavía de espaldas a él, reconoció que entendía que él había estado preocupado por ella. Sin embargo, desestimó el incidente con Lucky como un asunto trivial. Alban observaba, con expresión tensa, mientras ella declaraba que, por eso, esta noche sería diferente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, rematadas por el sonido seco de la ventana al abrirse. Él observa cómo la Letitia, bañada por la luz de la luna desde la ventana abierta, comienza a desvestirse. Con una sonrisa confiada, declara que se entregará en cuerpo y alma. Su mirada es inquebrantable, una mezcla de resolución y afecto. Ella se inclina, cerrando la distancia entre ellos con un beso profundo. Sus manos acunan su rostro mientras le susurra que su Letitia lo está invitando, preguntándole si de verdad no la desea. Y así, bajo la luna llena de aquella noche, se alcanzó un hito significativo. Alban recuerda con certeza que fue la noche en que se graduó de la virginidad. En los días siguientes, su nueva intimidad era palpable. Sentados juntos, como una pareja devota, atrajeron la atención de sus compañeros, quienes los observaban desde lejos con diversas expresiones. El estudiante de aspecto relajado le comentó a Sanoa que el aura de la pareja había cambiado por completo, volviéndose de alguna manera más grandiosa. Sanoa, igualmente intrigada, solo podía preguntarse qué había ocurrido entre ellos. De repente, Astral Applebury extendió una mano, y un pequeño y agudo crujido de energía se disparó por el aire directamente hacia la Letitia, captando la atención inmediata y sorprendida de Alban. Estelle sonrió con aire de suficiencia, creyendo que su pequeña broma había pasado desapercibida. Reflexionó que la Letitia había bajado la guardia, demasiado absorta para notar la travesura de una gatita. Pero al otro lado, la expresión de la Letitia era de serena diversión. Su semblante tranquilo se desvaneció, reemplazado por una mirada inquietantemente aguda clavada directamente en Estelle. ¿Acaso todavía me ves como esa misma niñita?, preguntó. El cambio repentino dejó a Estelle atónita y sin palabras. En ese momento, Lucky Azalea aprovechó la oportunidad para acercarse a Alban, levantando su barbilla con un toque juguetón. Comentó que era más capaz de lo que había pensado, admitiendo que podría haberlo subestimado. Cerca de allí, el estudiante de aspecto relajado observaba la compleja escena, tratando de darle sentido a todo. Mientras los demás estudiantes, incluidas Estelle y Lucky, se acomodaban en sus asientos, Leonel Halland se acercó directamente a Alban Oldran. Con un tono despectivo, se dirigió al varón, afirmando que escucharlo se estaba volviendo una molestia. Luego se declaró audazmente escudero de Alban, insistiendo en que Alban debía acudir a él con cualquier problema. Cuando Alban le preguntó si creía que se convertiría en rey, Leonil aclaró que no tenía tal ambición para sí mismo, más bien, pretendía volverse más fuerte y un día superar a Alban. Su mirada era intensa mientras proclamaba que este mundo parecía diseñado para hacerle derrotar a Alban. Al escuchar este desafío directo, Alban bajó la vista, con una sonrisa sutil y de complicidad dibujada en sus labios. Respondió con fingida indiferencia, preguntando por qué debería molestarse en entrenar con él. A pesar de sus palabras despectivas, su mano enguantada se apretó ligeramente, una señal de su creciente interés. Leonil, sin embargo, lo tomó como una aceptación, agradeciéndole con un entusiasmo desenfrenado y declarando a Alban su señor ideal. Alban, con aspecto cansado, decidió internamente simplemente observar la situación por ahora. Con su emoción intacta, sugirió que presentaran una solicitud de duelo. Luego se volvió hacia el resto de los estudiantes, pidiendo la atención de todos mientras Iván se levantaba de su escritorio al frente del salón. Se paró formalmente detrás de un atril, con las manos firmemente apoyadas en su superficie. Dirigiéndose a toda la clase, Iván anunció que tenía una propuesta sobre la selección del rey. Una sonrisa confiada, casi calculadora, se extendió por su rostro, insinuando la gravedad y la posible astucia de su plan. Ante los estudiantes reunidos, Iván anuncia una nueva prueba. Deben entrar en la mazmorra del alba, un lugar con un nivel recomendado de 20 a 22. Explica que el rey exige destreza marcial, inteligencia y valor. Como prueba de estas cualidades, deben recuperar una hierba de poción de las profundidades de la mazmorra. Quien regrese con el objeto será declarado el más valiente y el ganador. Luego se dirige a la Letitia y Sanoa, preguntándoles si de verdad están seguras de que no participarán. En respuesta, la Letitia coloca suavemente su mano sobre la de Alban, en una silenciosa muestra de apoyo. En la entrada de la mazmorra, Estelle guiña un ojo con confianza, declarando que Alban será el primero en conquistarla. Con el anuncio de que ha comenzado la competición por la hierba de poción de la clase F, los estudiantes se lanzan hacia la oscuridad. En el interior, Ron Storrerian se ríe, animando a su grupo a demostrar su valía contra lo que él considera un mero goblin. Sin embargo, la criatura que tienen delante es un enorme ogro cornudo de un solo ojo.
Estella evalúa con calma a la bestia como una molestia. Ella se lanza hacia adelante con un grito, su puño impactando en la cabeza del ogro con un único y demoledor golpe. Sus compañeros solo pueden observar en un silencio atónito. La criatura queda completamente aniquilada. Estella se sacude el polvo de las manos, declarando el combate terminado. Cerca de allí, Matthias Wolf expresa su asombro, cuestionando el origen de su monstruosa fuerza bruta. Mientras tanto, Albán y la Etitia se adentran corriendo en la mazmorra, con Iván manteniéndoles el paso. Estella les grita desde atrás que esperen, mientras Albán piensa para sí mismo lo elegante que es el varón Oldran. Iván sonríe con suficiencia, presumiendo que si usara magia para aumentar su velocidad, Albán no podría seguirle el ritmo. Afirma con confianza que en una competición de solo movimiento, él no perdería. Su tono cambia mientras mira a Albán, preguntándole directamente si tiene alguna intención de renunciar al puesto del rey. La expresión de Albán se endurece. Piensa para sí mismo que ya ha hecho esperar demasiado a su rey. Iván comenta que hay otros a quienes les parecería divertido ver a la pareja intentar hacerse con el poder, mientras una horda de monstruos se materializa en el pasillo de adelante. Suda, visiblemente molesto, mientras más estudiantes se unen a la contienda. Leonil Ilant anuncia su llegada, seguido por Astal Applebury, quien declara alegremente que también participa. Iván los observa con expresión seria. El grupo carga hacia adelante. Iván declara que ahora se dirigen a la parte más profunda del calabozo y que irá con su rey. Albán, corriendo a su lado, le dice enojado que se calle. Su carrera los lleva a una vasta cámara circular, vacía a excepción de algunas rocas dispersas. Se detienen. Albán observa que esta debe ser la zona final, pero nota que la hierba de poción no se encuentra por ninguna parte. Iván se pregunta por qué la magia de transferencia los traería a un lugar así, mientras Estella se pregunta cuándo aparecerá la hierba. Antes de que puedan reflexionar más, una luz cegadora brota del centro de la sala. Albán reacciona al instante, gritando a todos que retrocedan mientras empuja a sus compañeros fuera del camino de la inminente explosión. La explosión los lanza por el suelo de la cámara, abriendo una profunda zanja en la piedra. Leonil pregunta si todos están a salvo. Desde el suelo, Iván confirma que está bien, con la mirada fija en Albán, quien recibió la peor parte de la fuerza. Del polvo y el humo emerge una figura corpulenta. Un monstruo masivo de un solo ojo y un cuerno se yergue ante ellos. Iván identifica a la criatura con un jadeo, un cíclope. Su único y enorme ojo mira fijamente hacia adelante. Estella y Leonil observan con incredulidad, preguntándose por qué un monstruo tan raro y poderoso estaría en este calabozo. La revelación estremece a Iván. Sus gafas están torcidas mientras mira a la bestia y luego a Albán en el suelo. Grita frustrado que esto es completamente diferente a lo que le dijeron. Su conmoción se convierte instantáneamente en rabia. Apretando el puño, Iván desata una poderosa ráfaga de fuerza, lanzando un enorme trozo de roca directamente hacia la cabeza del cíclope. Él se abalanza hacia adelante, su ataque estallando contra la pierna del cíclope en un destello de poder. Los demás estudiantes observan, atónitos, mientras la Etitia grita su nombre. Con una sonrisa salvaje, Iván ruge que la criatura gigante está siendo demasiado arrogante. Mientras el caos se desata, Albán se vuelve hacia Leo con una sonrisa decidida. Le propone un plan, Leo se unirá a él para atacar a la criatura, mientras que Laki ayudará a Iván. Juntos, declara, la derribarán. La Etitia los observa, con la expresión llena de asombro. Con una sonrisa de confianza, Leo acepta. Él y Albán se lanzan hacia adelante al unísono, con sus espadas apuntando a la otra pierna del cíclope. Mientras atacan, Albán declara su lealtad, dirigiéndose a Leo como mi rey. En la entrada de una estructura de piedra, la Etitia, Estella y Sanoa esperan. Sanoa pregunta si todos han encontrado las hierbas para pociones, a lo que la Etitia responde que, conociendo a Albán, es probable que ya haya llegado a la parte más profunda de la zona. Sanoa expresa su preocupación por el grupo, pero la Etitia intenta calmar sus inquietudes. Admite que, como nunca ha explorado una mazmorra, no puede estar segura, pero confía en que Albán está bien. Ella continúa, explicando que la verdadera causa de preocupación es que los monstruos aún no han sido completamente aniquilados. Sanoa reacciona con un grito ahogado de sorpresa. La Etitia se imagina a Albán quejándose de que tendrá que acabar con todos ellos. Su amiga, con aspecto aliviado, comenta la inmensa confianza que la Etitia deposita en Albán. Con una sonrisa amable, la Etitia expresa su convicción de que Sanoa también encontrará algún día a alguien en quien pueda confiar tan plenamente. El momento se rompe cuando una figura corpulenta y sombría con un enorme garrote aparece de repente detrás de ellas. La Etitia grita el nombre de Sanoa mientras su amiga es violentamente arrojada a un lado. La criatura, un monstruoso cíclope, deja caer su garrote con estrépito. Justo cuando golpea, Albán y Leonil se lanzan a la refriega, esquivando por poco el golpe que pulveriza el suelo de piedra. Tras evadir el ataque, Albán comenta que su enemigo es una bestia problemática y resistente. Leonil está de acuerdo, señalando el rayo de luz que puede disparar. Albán observa que no puede disparar consecutivamente, ya que hay un lapso de tiempo entre disparos. El cíclope brama, declarando su intención de acabar con ellos de un solo golpe. Leonil acata la orden de atacar mientras él y Albán se preparan para el asalto. Antes de que la bestia pueda actuar, un destello de luz estalla contra su único ojo, haciéndola retroceder de dolor. La oportunidad es todo lo que Albán necesita. Leonil se encuentra de repente en el suelo con la espada de Albán en su garganta. Con una sonrisa de suficiencia, Albán lo regaña, preguntándole si solo lo estaba observando a él y advirtiéndole que no baje la guardia. Salta por el aire, su espada destellando al golpear al cíclope.
Con el golpe asestado, elogia a su compañero, diciendo, bien hecho, Leo. Tras su elogio, desata un torrente de energía de su espada, declarando que lo felicitará como es debido. Con una sonrisa salvaje, grita el nombre de su técnica, Aerial Blade, mientras la ola de poder avanza. El ataque impacta con una fuerza devastadora, cercenando limpiamente la cabeza del cíclope. El enorme cuerpo se desploma en el suelo mientras Albán y Leonil observan el final decisivo de la batalla. Lleno de alegría, Leonil abre los brazos, exclamando que ser elogiado por su caballero y rey es el mayor honor. Albán, sin embargo, no se inmuta y replica que no fue para tanto. Fuera de la mazmorra, hasta Apobore reacciona con sorpresa e ira, exigiendo saber qué está pasando. Al ver al cíclope sin cabeza, se da cuenta de que Iván debió de adelantárseles. Cuando Albán y Leonil emergen del arco de la mazmorra, los otros estudiantes los miran con incredulidad. Estella expresa su asombro de que ellos dos hayan derrotado al monstruo por su cuenta. Con la victoria asegurada, Albán se dirige directamente a Iván, que está sentado en el suelo. Con la espada aún desenvainada, le exige saber qué oculta, ordenándole que lo escupa. El tenso interrogatorio es interrumpido abruptamente por el fuerte graznido de un cuervo, que desvía la atención de Albán. Advierte que si Iván no habla, le cortará la cabeza. Una mujer enmascarada aparece en medio de una bandada de cuervos, con uno posado tranquilamente en su brazo. Estelle grita su nombre con incredulidad, ¿Carla? La mujer, una asesina de la oscuridad, se dirige directamente a Albán, preguntándole desde cuando era consciente de su presencia. Hizo un gesto hacia la caótica habitación, señalando a los estudiantes derrotados y a Iván y Laetitia, que seguían en pie. La mujer enmascarada, Carlo Raxen, se dirigió entonces directamente a Laetitia, preguntándole si era una especie de murciélago por haberse quedado oculta observando. Continuando con su explicación, reveló que había estado con ellos desde que llegaron a la habitación. Su mirada se posó entonces firmemente en Albán, pronunciando su nombre con una intensidad concentrada. La escena cambia abruptamente. En otro lugar, Leonel Halland da una grave noticia a un grupo de compañeros, incluida una atónita Astella Apobore. Informa que tanto Laetitia como Sanoa han sido secuestradas. A su lado, un pequeño familiar con aspecto de pollo lanza un grito de alarma. En un destello de memoria, se desarrolla la escena del secuestro, un salón lleno de cuerpos inconscientes de estudiantes. Desde el borde del caos, Laetitia mira con incredulidad, su voz temblorosa mientras se pregunta si el barón Oldran fue el responsable de la carnicería. El peso de esa acusación queda en el aire mientras el foco vuelve a Albán. Su rostro es una máscara de pura conmoción y horror. Se encuentra de pie sobre el cuerpo inmóvil y sin vida de Sean O'Grane, apretando una tela en su mano, con los ojos desorbitados por el terrible descubrimiento. Laetitia se despierta dentro de una celda oscura y con barrotes, con la cabeza palpitándole. Cerca, Sanoa yace inconsciente en el frío suelo. El recuerdo de la sonrisa amenazante de una figura sombría aparece en su mente, fueron emboscadas. Con un jadeo, llama a su amiga por su nombre, se apresura al lado de Sanoa. Al ver a su amiga tan quieta, le susurra palabras de consuelo, prometiéndole que todo estará bien. Colocando una mano enguantada en la frente de Sanoa, Laetitia invoca un hechizo de curación. Una luz suave y cálida envuelve a su amiga mientras la magia comienza a sanar sus heridas. El hechizo surte efecto y los ojos de Sanoa se abren lentamente. Mira hacia arriba, desorientada, y llama débilmente a Laetitia, preguntando qué le ha pasado. Antes de que pueda responder, una nueva voz las interrumpe. Un joven de pelo puntiagudo y gafas de sol redondas, flanqueado por dos hombres brutos, sonríe desde fuera de la celda. Saluda a Laetitia Barúa, diciendo que es un placer conocerla por fin. Se ríe como un maníaco, comentando lo desafortunado que es que se haya convertido en una herramienta para su extorsión. Le advierte que no pronuncie el nombre de Oldran con su sucia boca, aunque admite que su naturaleza decidida le parece divertida. Sus burlas continúan mientras se acerca a los barrotes, con una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro. Le pregunta si de verdad cree que puede desafiarlos, presumiendo de que tienen un poderoso patrocinador que respalda sus acciones. Laetitia escucha, su expresión se endurece ante la mención de un colaborador. El hombre entonces expone su cruel plan. Primero, dice, se quedarán con la tienda de té de su amiga. Luego, con la chica como rehén, obligarán a su madre a cederles las tierras. Sanoa lo mira con los ojos desorbitados por el horror, dándose cuenta de que su familia es el verdadero objetivo. El pánico se apodera de Sanoa. Corre hacia los barrotes, agarrándolos con fuerza mientras le suplica a su captor. Le ruega que le haga cualquier cosa a ella, pero que por favor deje en paz la tienda de su familia. Su súplica desesperada es recibida con una rápida violencia. «Cállate», gruñe el hombre, golpeándola con fuerza en la cara. Mientras Sanoa se desploma en el suelo, Laetitia grita su nombre conmocionada y horrorizada. Sus ojos se entrecerraron con furia gélida mientras observaba a los matones darles la espalda. El que llevaba el pañuelo les ordenó despreocupadamente que esperaran a que llegara su cliente, dejándolas encerradas en la celda. Se apartó de los barrotes para consolar a Sanoa, ahora consciente, quien entre lágrimas preguntó qué sería de ellas. La joven temblaba, con la mente consumida por el aterrador pensamiento de que tanto ella como su madre serían asesinadas. En respuesta, Laetitia tomó su mano con delicadeza, con una sonrisa tranquilizadora en el rostro. Le prometió firmemente que la sacaría de allí e instó a Sanoa a que dejara de llorar y tuviera fe. Sus palabras fueron interrumpidas por el matón del pañuelo, que reapareció en los barrotes, enfurecido por el ruido. Le gritó a Sanoa que dejara de lloriquear, calificándolo de molesto.
La Etitia dio un paso al frente, con voz baja y peligrosa, advirtiéndole que guardara silencio y no la obligara a usar la fuerza. Él se burló de su amenaza, replicando que no tenía ningún poder. Las declaró como nada más que valiosa mercancía destinada a un burdel. Sus crudas palabras solo provocaron una sonrisa despectiva en la Etitia. Comentó que, aunque no tenía ningún deseo de tocarlo, su lujuria desenfrenada era un espectáculo verdaderamente desagradable. Su provocación lo llevó al límite. Rugiendo que le concedería su deseo de ser golpeada, cargó con tal fuerza que la cerradura de la puerta de la celda se hizo añicos. La Etitia permaneció perfectamente quieta, preparándose para el ataque. En el momento en que irrumpió por la puerta destrozada, ella giró sobre sus talones, desatando una patada devastadora que conectó de lleno con su mandíbula. La fuerza del golpe envió al hombre volando hacia atrás fuera de la celda, con una expresión de asombro en su rostro. Desde sus respectivas posiciones, tanto Sanoa como el otro matón solo podían mirar con los ojos desorbitados por el asombro ante tal despliegue de poder. Ella se yergue sobre la forma inconsciente del guardia, con una expresión indescifrable. El matón restante, al ver a su compañero derrotado con tanta facilidad, maldice y huye hacia la oscuridad. En otro lugar, se desarrolla una confrontación diferente. Una mujer de largo cabello blanco y suelto desata una poderosa ráfaga de viento, derribando a un hombre. Mientras él grita, ella pregunta con calma si ha olvidado algo. Se ajusta el guante con una sonrisa confiada, rodeada de una flora cristalina y resplandeciente. Comenta que las cosas más hermosas son las que no se deben tocar. De vuelta en el almacén, Sanoa expresa su asombro ante el poder de la Etitia. La Etitia desvía el cumplido, insistiendo en que no es tan fuerte y que no es nada comparada con Albán. Sanoa no está de acuerdo, asegurándole que es más que suficientemente fuerte y verdaderamente maravillosa. Las sinceras palabras de su amiga la toman por sorpresa, y un ligero sonrojo tiñe sus mejillas mientras ofrece un gracias algo desconcertada. Recuperando la compostura, vuelve su atención a su escape. Le dice a Sanoa que reúna cualquier cosa que pueda arder. Cuando Sanoa pregunta si deberían huir de inmediato, la Etitia explica que la zona está plagada de vigilantes. Por lo tanto, declara, necesitarán crear una distracción. Los vigilantes están, en efecto, dispersos por toda la zona, algunos relajándose en una taberna cercana, completamente ajenos a los acontecimientos que se desarrollan en las proximidades. Sin ser vistos por los matones, dos figuras observan el edificio desde las sombras. Carla Rexon informa que la Etitia está dentro, junto con aproximadamente 100 enemigos. Albán Oldran acusa recibo del número con frialdad. Una sonrisa oscura y depredadora se extiende por su rostro. Comenta que 100 es un número bonito y redondo para una masacre. Mientras él comienza a avanzar, Carla extiende la mano, instándole a esperar y a no ir solo. Pero él ya se ha ido, un borrón de movimiento en la noche. Llegó en medio del caos. Una explosión destrozó el techo del escondite, lanzando llamas y escombros por el aire. Dentro, los captores gritaron alarmados, vociferando sobre un incendio y la necesidad de huir. El origen de la conmoción estaba abajo, con una sonrisa de confianza en su rostro mientras observaba el pandemonio que había creado. Se preguntó si su llegada era realmente inesperada. Mientras tanto, dentro del edificio, la explosión sirvió como la señal que la Etitia había estado esperando. Agarró la mano de Sanoa, instándola a darse prisa y escapar con ella mientras los guardias estaban distraídos. Pero su huida fue interrumpida. Un guardia se abalanzó, agarrando a la Etitia por el brazo y tirando de ella hacia atrás. Gruñó que no la dejaría escapar. En respuesta, Sanoa se interpuso entre ellos, suplicando al guardia que se detuviera y soltara a la Etitia. Con lágrimas corriendo por su rostro, insistió en que la Etitia debía seguir sin ella, declarando su resolución de quedarse con su señora. El humo del fuego que se extendía comenzó a llenar la habitación, haciendo que Sanoa tosiera violentamente. La Etitia gritó su nombre con preocupación mientras las llamas crecían en el exterior. Su preocupación por Sanoa fue abruptamente eclipsada por un nuevo horror. Los ojos de la Etitia se abrieron de par en par, conteniendo la respiración ante lo que veía. Albán había irrumpido en la habitación. Con un único y devastador golpe, su puño atravesó al guardia que la sujetaba, arrancándole el brazo del cuerpo en un chorro de sangre. Ella solo pudo quedarse mirando, con el rostro convertido en una máscara de puro terror e incredulidad, mientras las lágrimas asomaban a sus ojos ante el brutal espectáculo. Su conmoción fue interrumpida por una nueva amenaza cuando otro guardia, más corpulento, agarró a Sanoa, tomándola como rehén. Con Sanoa finalmente a salvo de las garras de su captor, la tensión del momento por fin se disipó. Una solitaria gota de sudor recorrió el rostro de Albán mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Él se giró y de inmediato atrajo a la Etitia en un fuerte abrazo, expresando su profundo alivio de que estuviera ilesa. Abrumada, ella murmuró su nombre, apenas creyendo que realmente había venido por ella. Él la tranquilizó con suavidad, diciéndole que se calmara ahora que estaba de vuelta a su lado, mientras ambos compartían un momento silencioso e intenso. Mientras se abrazaban, con sus rostros a escasos centímetros, Sanoa solo podía observar desde una corta distancia, sonrojándose ante la intimidad de su reencuentro. Rompiendo el momento, Albán les instó a moverse, reconociendo la necesidad de escapar del escondite. La Etitia ayudó a una todavía temblorosa Sanoa a ponerse en pie, y se apresuraron a seguirlo fuera del peligroso territorio. Pero al llegar a la salida, él se detuvo, con la mano apoyada en la pared. Detrás de él, la Etitia y Sanoa jadearon, su escape detenido por una visión inesperada. Una turba de matones se alzaba ante ellos, un mar de rostros hostiles bloqueando su camino.
El hombre de las gafas de sol dio un paso al frente, con una mueca de desdén en su rostro, felicitando burlonamente a Albán por la destrucción que había causado y luego preguntándole con sorna cómo planeaba lidiar con este nuevo aprieto. Sus burlas continuaron mientras revelaba una información crucial: había estado actuando bajo órdenes de capturar a Laetitia. La imagen del duque Mauro brilló en su mente, el verdadero arquitecto de su terrible experiencia. La revelación golpeó a Albán con la fuerza de un golpe físico. Su expresión se retorció en una de furia absoluta y dejó escapar un rugido gutural de rabia pura e inalterada. Se abalanzó hacia adelante, pero Laetitia se interpuso rápidamente en su camino, agarrándole del brazo y suplicándole que se detuviera. La repentina intervención dejó al matón tirado en el suelo, momentáneamente aturdido por la explosiva muestra de ira. Ella miró al matón, su propia expresión endureciéndose en algo frío y resuelto. Con una calma escalofriante, declaró que ella sería quien impartiría el castigo, prometiendo darle a su torturador un regalo, un infierno en vida. Ella cumple su promesa y, con una oleada de energía oscura, una criatura masiva parecida a un pájaro, invocada por los matones, se desploma, derrotada. Viendo caer a la bestia, Albán baja el puño, murmurando que por fin ha terminado. El líder de los matones, maltrecho y magullado en el suelo, solo puede gemir pidiendo clemencia. Él dirige su mirada hacia Laetitia, que está de pie sobre los hombres caídos, y comenta que tiene una buena expresión en su rostro. Ella se vuelve hacia él, su expresión fría reemplazada por una cálida sonrisa. Lo elogia por su arduo trabajo y sugiere que se vayan juntos. Aliviado, Albán asiente, diciendo que es hora de ir a casa, Laetitia. A su alrededor yacen las formas inconscientes de sus atacantes. En otro lugar, el duque Mauro recibe la noticia del fracaso. Inclinando su sombrero, expresa su sorpresa de que el par pudiera lograr algo así. Luego se pregunta en voz alta cómo debería informar de este suceso a cierta persona. Se encuentra en una azotea con vistas al bosque, contemplando su próximo movimiento. Concluye que tendrá que pensar en una excusa para este resultado.